Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a nuestro meetup de Azure Brains. Aquí está toda la organización también. Nada, hoy tenemos la verdad es que un tema bastante interesante. Yo creo que está muy de moda y muy candente, que es toda la parte de Spec Driven Development. ¿Vale? Nos van a hablar de GitHub Spec Kit. Y aquí tenemos pues, a Rodrigo y a Bri. ¿Vale? Rodrigo es MVP en Foundry. Ahora es en Foundry. Y Bri es ex MVP, que estamos a ver si conseguimos, que vuelva. Que vuelva otra vez a ser MVP. Así que nada, bienvenido, muchas gracias y un aplauso para ellos. Gracias. Vale, gracias Roberto por la presentación, pero bueno, volvemos a hacer una pequeña presentación. Brini, preséntate tú primero. Vale, bueno, yo soy Brini. Actualmente llevo 3 meses gestionando temas administrativos, ¿no? Que dentro de poco seré freelance. Y llevo toda mi vida trabajando con tecnologías. Vale, en mi caso yo soy Rodrigo Liberov, soy Principal Senior Architect en AI Platform Engineer. Básicamente somos los que hacemos desarrollos pro code con inteligencia artificial. Y bueno, ahí he colocado nuestras redes por si queréis localizarnos, hacernos alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Antes de entrar en detalle, voy a pasar un vídeo, dura 1 minutito. ¿Ok? Los subtítulos van a aparecer ahí abajo por si no lo entendéis en inglés y ahora hablamos, porque ese vídeo es el que da paso a todo lo que vamos a hablar en esta sesión, ¿vale? It's always hard to know exactly when something will happen, but I don't think that's going to turn out to be that far off. So, you know, the mechanism whereby I imagined it would happen is that we would make models that were good at coding and good at AI research, and we would use that to produce the next generation of model and speed it up, to create a loop that would increase the speed of model development. We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end-to-end. And then it's a question of how fast does that loop close. El CEO de Anthropic. Esto fue el 20 de enero de este año. Apenas han pasado 4 meses de cuando lo dijo. En ese momento él estimaba de 6 a 8 meses para que la gente dentro de Anthropic dejara de ellos codificar los modelos. Mes y medio salió, 2 meses después salió algo llamado Mythos. ¿Quién ha escuchado de Anthropic Mythos? ¿Quién ha visto a Mythos actuando? ¿No lo habéis visto todavía? O sea, es una bestia. Es una bestia. De decirle con 3, 4 líneas queremos algo, él solo empieza, dale, tira código, empieza a hacer cosas y terminó haciendo un sistema completo de CRM de 200 páginas con exactamente 0 errores de vulnerabilidad en exactamente 3 segundos. Ya lo tuvo. Ya está. Mythos es algo que está fuera de línea. Si pueden buscar vídeos de gente que lo ha estado probando, es una bestialidad. Y de esto estaba hablando este señor. Y claro, uno lo escucha y lo primero que dices es, vale, pero si yo soy programador, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿No? Si yo soy desarrollador, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser mi carrera? Sobre todo si eres una persona junior que está empezando la carrera o lo que sea. Y de eso es de lo que queremos venir a hablar Bri y yo hoy, ¿vale? De cómo cambian las cosas, porque llevamos ya un tiempo escuchando que la IA te va a quitar tu trabajo. Ahí está el famoso meme que dice que este año somos maestros de IA, el año que viene desempleados y el 2028 agricultor. Tengo mis dudas de agricultor porque ya hay robots que se mueven como humanos y son más económicos haciendo agricultura, ¿vale? Pero bueno, el tema es, realmente, ¿cuántos de vosotros creéis que la IA os puede llegar a quitar vuestro trabajo? Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, vale. No. Alguien por ahí. ¿Cuántos creéis que no os va a quitar vuestro trabajo, pero si no sabéis trabajar con la IA, sí puede llegar a pasar eso? Que es un matiz, ¿no? Vale, correcto. Porque lo que estamos diciendo es que no es que vamos a perder nuestro trabajo. Es que el trabajo que venimos haciendo hasta ahora ya no va a existir. Va a ser diferente. ¿Ok? Es como las personas que en el campo se dedicaban antiguamente a ser herreros y arreglar la herradura de los caballos. Cuando se dejaron de usar animales en el campo, que se usaban a hacer tractores, esa gente perdió su trabajo, pero muchos se convirtieron en técnicos de tractores, ¿vale? Y se creó todavía un mercado de trabajo muchísimo más grande. Entonces, lo que hay que aprender es cómo va a cambiar nuestro trabajo. ¿Cómo va a cambiar en los próximos años? Porque esto cambia todo el tiempo, pero
podríamos decir de manera segura, los próximos 3 a 5 años, qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? A ver si esto me casa. Vibe coding. ¿Qué es vibe coding? ¿Quién ha escuchado este término? ¿Quién se anima a darme una definición? ¿No? ¿Cuándo apareció? ¿En qué año creen que se dijo por primera vez el término vibe coding? ¿Quién cree que son más de un año? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Más de 2? ¿Más de 5? No, ahí por ahí. Vale. El hecho es que vibe coding aparece la palabra por primera vez, o el término por primera vez, el 3 de febrero de 2025. Apenas tiene un poquito más de un año y 3 meses. Y lo dijo este señor, Andrej Karpathy, que es un don nadie, simplemente fue uno de los fundadores de OpenAI y fue el principal director de inteligencia artificial en Tesla, ahora tiene su propia empresa, y esto fue lo que él dijo. Y a partir de ahí todo el mundo, vibe coding, tenemos que hacer vibe coding, ¿cómo no hacemos vibe coding? ¿Qué es lo que pasa? Esto se lo digo yo a todos los chicos con los que trabajo, ¿vale? La intuición no escala, y el vibe coding es pura intuición, es puro lo que yo voy diciendo y aceptando lo que me va diciendo la máquina, y lo que yo creo que la máquina me está diciendo es correcto. ¿A cuántos os ha pasado que tenéis un junior que os entrega algo, ves la pull request, ves un desastre y le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? Y te dice, es que me lo sugirió ChatGPT. ¿Vale? Y tú dices, ¿no tienes criterio? ¿No puedes contrastar tal? Vale. El tema es que la intuición no escala, pero lo que sí escala es el conocimiento, la experiencia, la estructura, la disciplina. Eso sí escala. Y ahí es donde viene el cambio. Ya no es tanto que yo sepa o no sepa programar, es que yo sepa cultivar un conjunto de habilidades, las llamadas soft skills, que me permitan tener una conciencia crítica sobre lo que hace la IA. Porque lo que voy a estar haciendo es siendo un editor de IAs, ¿vale? Del trabajo que realiza. Y aparece un concepto llamado context coding. Yo creo que se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero, uy, no sé qué dice, vale. Pero, ¿saben quién es Toby Lutke? ¿No? Si digo Shopify, ¿os suena? ¿Sí? Ese señor es el dueño, creador, amo y señor de Shopify. Y sigue programando, siendo el CEO. Y tiene una política, dice, si yo lo digo, tu única posibilidad es decir sí. ¿Vale? O sea, es muy autoritario. ¿Ok? Y a él le encanta el rollo del vibe coding, porque el vibe coding es como autoritario, pero se dio cuenta que no servía. Y en un momento dado le dice a Andrés, le contesta y le dice, oye, realmente a mí me gusta más el término de ingeniería contextual o ingeniería de contexto sobre el tema de ingeniería de prompting o de vibe coding, donde lo que yo debería hacer no es decirle a la máquina qué es lo que quiero, sino darle todo el conocimiento necesario, contexto, para que sepa hacer lo que quiero. Hay un matiz, una diferencia, ¿vale? Y Andrej Karpathy le contestó y dice, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿vale? Y le tiró toda esa parafrasada. Porque tú, al tío de Shopify, no le dices que no. Es la clase de persona que aun cuando se equivoca, tiene la razón, ¿vale? Para que tengan una idea. Si no, Shopify mueve el 90% del mercado, del mercado de las compras online, ¿vale? Para que sepamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el context engineering, context coding, o como lo queramos llamar, no es más que la evolución del vibe coding, ¿vale? Es una forma mucho más madura de realizarlo, es madurez. Todos hemos hecho vibe coding. El primero que me diga que no, que hable con el amigo de Shopify, ¿vale? Pero el tema es que tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que adquirir una serie de ideas, ¿vale? Y entonces, claro, en este nuevo panorama, ¿vale? Hablamos de context coding, estamos hablando de todas estas cosas, decimos, vale, ¿cómo garantizamos que lo que realmente está construyendo la IA es correcto, seguro y está alineado con objetivos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos seguros de ello? Para que no nos pase, es que me lo dijo ChatGPT, ¿no? ¿Vale? De hecho, Brini nos va a hablar de, ¿cómo se llama? Structs, ¿cómo es que se llama? Structs, ¿vale? Vale. Hay un conjunto de soft skills, ¿vale? Que tenemos que cultivar. Yo en mi carrera, cuando estudiaba en la universidad, lo primero que nos daban era no soft skills. Era programar muy bien, ser muy bueno en matemáticas y tal, y esto lo tenías que terminar aprendiendo durante tu vida profesional. Pero yo creo que los juniors tienen que formarse muchísimo más en este tipo de cosas y los que no somos juniors, pero que tenemos que seguir estando allí, tenemos que seguir haciéndolo. El primer soft skill que deberíamos tener es el pensamiento crítico y el escepticismo productivo, ¿vale? No debemos creernos nada de lo que nos dice la IA, tenemos que revisarlo. ¿Cuándo podemos confiar en la IA? Nunca, es binario, no piensen. La IA me dio algo, déjame leerlo, déjame cuestionarlo, déjame ver si funciona o no funciona, ¿vale? Pero no tenemos que caer en el perfeccionismo, ¿ok? Tenemos que ser detallistas, pero no perfeccionistas, ¿vale? Ver cada detalle, ver cosas que nos puedan sonar mal, los famosos code smells, ¿no? Oye,
no me está verificando cosas, no me está lanzando excepciones, me está lanzando demasiadas excepciones. Veo aquí una brecha de seguridad, me ha hecho un SQL injection. No, déjame que cambiarlo, déjame darle ciertos criterios, déjame darle contexto para que poder guiarla por donde yo quiero que me haga las cosas, ¿vale? El siguiente se llama framing y es bastante interesante, es saber formular el problema, lo que hay que hacer, convertir una necesidad difusa, típico de negocio. Quiero una gente que haga cosas. Ok, siéntate aquí, vamos a empezar con el interrogatorio. ¿Cómo quieres a la gente? ¿Qué son cosas? No sé qué. Tenemos que aprender a levantar requerimientos de una manera muy concreta, muy objetiva, porque esa es la entrada del contexto, de lo que le vamos a pedir que haga la IA. Si no sabemos hacer esto, le vamos a terminar pidiendo cosas muy abiertas y después no nos va a gustar el resultado. Pero la culpa es nuestra, porque no fuimos concretos, no fuimos específicos, ¿vale? Comunicación precisa. Tenemos que expresar los requerimientos y las necesidades de una manera clara. ¿Cuántas veces os han dicho, quiero que la respuesta sea rápida? Quiero que el API conteste rápido. Para mí 10 minutos es rápido, ¿verdad? 1 hora es rápido. ¿Qué diferencia hay si te dicen, para el 90% de las peticiones necesito que todas las respuestas estén por debajo de 250 milisegundos? Comunicación precisa, ¿no? Ese tipo de detalles tenemos que aprenderlos. Dejar de hablar de quiero que sea rápido, quiero que sea bueno, quiero que sea no sé qué. No, empezar a ponerle números a las cosas. La gente muy alta de negocio esto lo tiene súper claro, porque para ellos esto se llaman KPIs. ¿Vale? En este punto ya podemos empezar a diferenciar, ¿no? Que es el byte coding y la parte del contexto, porque cuando hacemos byte coding, de cierta forma, lanzamos un prompt con nuestras 3 líneas, 50 líneas, 100 líneas, las que queramos empezar, y luego la IA ya va boom, 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 inventando cosas, preguntando algunas cositas, muchas suponiendo. De esta forma ya estamos marcando un territorio, ya estamos diferenciando como tiene que funcionar, ¿no? Como já estamos dando contexto prévio à gente para que tome decisões de acordo de lo que queremos, não? Não estamos deixando a gente que use sua criatividade, não? Estamos, de certa forma, cortando un poquito la ala. Gestión de expectativas. Todos los proyectos tienen expectativas, ¿ok? Unos más, otros menos. Pero casualmente, cuando hablamos del mundo de la IA, es en el que más expectativas hay. Porque la gente espera que la IA lea la mente. ¿Cuántos tenéis un cliente que os dice, pero yo pensé que la IA iba a poder hacer esto por mí? ¿No? La típica frase, tú dices, no puede leer tu mente, bueno, solo puede hacer lo que tú le digas. Bueno, esto pasaba antes de la IA. También, pero con la IA más, por el bendito marketing, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho las expectativas. Y una de las técnicas que es muy dura de aprender se llama matar la ilusión. No, es que yo esperaba que la IA hiciera esto. Te tengo una mala noticia, no lo hace. Y no lo va a hacer. ¿Vale? Bueno, llegó mitos. Le pusieron muy bien el nombre, ¿vale? Pero quiero decir, esto hay que trabajarlo muy bien. La gestión de la expectativa. Antes de arrancar un proyecto, sentar claramente las bases de lo que va a hacer y, mucho más importante aún, lo que no va a hacer, ¿vale? Un contrato de trabajo, de un statement of work, un acuerdo marco para hacer un proyecto, el 80% debería describir lo que no se va a hacer en el proyecto, lo que está fuera de alcance. Eso es una gestión de expectativas. ¿Me entienden? Esto es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y una de las más difíciles de todas. ¿Cuántos documentáis el código? Vale. ¿Quién mantiene la documentación actualizada? ¿Quién mantiene la documentación? Saber escribir y saber documentar. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser muy bueno escribiendo, pero puedo ser terrible documentando, porque mis ideas pueden estar muy desordenadas. Puedo tener excelente prosa, pero terrible a la hora de ponerlo estructuradamente. Hay gente que es muy buena estructurada, pero son tan escuetos que dice, el sistema hará lo que el sistema debe hacer. Ok, bien, ¿vale? Entonces, tenemos que saber escribir y saber documentar. Expresar elementos técnicos y humanos en forma de especificaciones. Esta charla va de Spec Driven Development, especificaciones, ¿no? Vamos por ahí. Ejemplos de documentos que podemos ver que nos pueden enseñar cómo redactar y cómo documentar son los ADRs o los PRDs. ¿Hay aquí alguien que sea arquitecto de software? Sí, por ahí, por ahí. ¿Cuántos habéis hecho un ADR? ¿Qué dices? Que tú no haces nada. Terrorista. ¿Vale? Esto es una parte muy importante, el poder escribir este tipo de cosas, porque son los insumos que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Voy a daros dos trucos para poder escribir bien.
¿Cuántos conocéis el RFC 2119? ¿Cuántos conocéis un RFC? Para empezar. Vale, por allí. Vale. El RFC 2119 para mí es uno de mis favoritos. Y toda la gente que entra a trabajar conmigo, que son miembros de mi equipo, su primer tarea es saberse esto de memoria. Literalmente, se lo tienen que saber de memoria. ¿Ok? No es tan complicado. Realmente el RFC 2119 está en español, es un archivo de texto de apenas 2 páginas. No es tan difícil aprendérselo de memoria. Y una de las cosas que tiene interesante es que nos enseña cómo utilizar los verbos debe, tendría, podría. Nos va a enseñar a escribir de manera específica y concreta, dejando todas las cosas en blanco o negro, en sís o nos, de una manera tan específica que no hay margen para desviar la idea. ¿Ok? Entonces, primer truco, aprendamos a escribir con el RFC 2119. Realmente es muy sencillo. Y la otra tiene que ver con la comunicación. ¿Conocéis esa disciplina, las 7 Cs de la comunicación? Se puede encontrar en internet cantidad de documentación de cómo hacer esto. ¿Ok? Y básicamente lo que nos dice es, cualquier cosa que tú escribas, solamente la puedes considerar bien escrita si cumple estos 7 criterios. Que es clara, que es concisa, que es concreta, que es cortés, que es considerada, correcta y completa. ¿Cuántos le pedís a la inteligencia artificial, por favor? ¿Cuántos sabéis por qué funciona cuando decimos por favor? ¿Ah? También. ¿No? Porque normalmente, como se ha entrenado con cierto tipo de información, está demostrado que si a una persona se lo pides por favor, te suele dar una mejor respuesta. Entonces la IA tiene que hacer lo mismo porque es lo que ha aprendido. Correcto. En el área técnica, Ya sé, no puedo ir. exacto. En el área técnica, si nos metíamos antes de la época de ChatGPT, ibas a Stack Overflow o ibas a los foros. Y cuando alguien tenía un problema, casi siempre empezaba la frase, please, can you help me with? Ese please o ese por favor se convierte en un punto de entrada a la información de los embeddings y de todo esto que hacen los modelos para saber por dónde ir ejecutando el flujo de la red neural que va a ir produciendo lo que genera como respuesta. Si yo empiezo con un por favor o tengo un problema, podrías ayudarme con, estoy enrutando a la IA que vaya por parte de su preentrenamiento de todo ese corpus que era de buscar soluciones. ¿Vale? Por eso suele funcionar mejor. ¿Ok? Cortesía, por favor. ¿Vale? Vamos por ahí. ¿Ok? Y entonces venimos a el SDD, Spec Driven Development. ¿Alguien sabe lo que es Spec Driven Development? ¿Por ahí? ¿Qué es? Bueno, es una metodología de trabajar con inteligencia artificial en el que primero defines la especificación que quieres, después defines las diferentes tareas, bueno, haces un plan para desarrollar esa feature que tú quieres, esa especificación que quieres desarrollar, y luego ya la IA, después de todo eso, pica el código. Está interesante, dice CIA. ¿No había SDD antes de que hubiera IA? Ah, bueno, claro, sí, podrías. ¿Sí? De toda la vida. Lo que pasa es que no era mantenido. ¿Cómo se llamaba la metodología antes? No, pero había algo antes. No, TDD es Test Driven Development. Si digo Waterfall, suena algo parecido, ¿verdad? El tema es que Waterfall suena viejo, ¿no? Suena a... Esto tiene 3, 4 pastillas de naftalina, ¿no? Para que no les hagan polillas. Entonces alguien decidió refundar la idea de Waterfall y lo llamó Spec Driven Development. Pero esto existe desde hace mucho, existe desde antes de la IA. Lo que pasa es que hemos descubierto que con la IA funciona muy bien, ¿vale? Eso es todo, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Vale, pues nada, como decimos, es un enfoque de desarrollo estructurado donde las especificaciones son el elemento principal. Todo gira en torno a las especificaciones. Fíjense que no hablo en ningún momento de IA, ¿ok? Lo que hacemos es generar un montón de documentación. Lamentablemente se genera muchísima documentación, y digo lamentablemente porque hay que leerla, ¿vale? Para saber que se está haciendo lo que estamos esperando que se haga, ¿ok? Y a partir de esa documentación, cuando ya todo eso está bien especificado, ese se convierte en nuestro contexto que una IA puede utilizar para empezar a construir. Básicamente le estamos sentando todas las reglas y todos los guardarraíles que van a hacer que la IA se comporte como estamos esperando. ¿Vale? Si quieres contar tú la diferencia. No, iba a hacer un comentario antes. Se me ha cortado. Vuelvo un segundo a la otra. ¿Más atrás o esta? No, esta misma. Vale.
Vale, ya sé por dónde iba. Cuando, de cierta forma, cuando hablamos de que la IA nos va a substituir como tal, ¿no? Este punto, de cierta forma, es una parte que nosotros entramos fuerte en el tema de la definición, validar todos los requisitos, todas las especificaciones, el plan que ha creado, si entra todo, en plan, de cierta forma, la cantidad de documentación que genera la IA es brutal utilizando esta metodología. Y ahí es donde más vamos a tener trabajo, en la definición de las especificaciones, a la hora de crear el plan. Bueno, esto lo veremos más adelante, pero quería más enfatizar el punto, que, que uno de los puntos que el trabajo del desarrollador se ha movido a este punto concreto. Este punto concreto en la definición es algo muy relevante a partir de ahora. ¿Vale? Bueno, para no ir alargando mucho, porque hay bastante que comentar, aquí tenemos una comparativa de cómo sería el desarrollo sin SDD y con SDD, sí, dentro del contexto de la IA, y en donde lo que vamos a comparar es, sin SDD sería un bytecoding de toda la vida, el SDD cómo nos ayuda a acercarnos a esa idea del context engineering o del context coding, ¿ok? Una parte que a mí me parece muy importante es que la aproximación de SDD, aunque no se ve mucho con el láser, es que es una aproximación que siempre considera el human in the loop. ¿Conocen ese término? Human in the loop. Vale, pues el human in the loop es lo que nos va a garantizar que no vas a perder tu trabajo. Un humano siempre va a ser la última persona responsable de lo que haga la IA. Cuando ese chico junior me dijo, no, es que esto me lo dijo ChatGPT, dije, te lo puede decir cualquiera, pero la culpa es tuya. Y quien se va a quedar hasta tarde picando este código porque tiene que estar hasta hoy, vas a ser tú, no va a ser ChatGPT. Así que vuelves a tu silla, te pones a resolverlo porque el responsable último de la entrega es el humano, no la IA. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a hacer nosotros un buen human in the loop. Ahí es donde va a estar la diferencia. Quienes sepan con criterio, con decisión, con habilidades gestionar la IA, son los human in the loop que van a seguir estando en el sistema. ¿Vale? Con Spec Driven Development, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Siempre hemos escuchado que la IA generativa es estocástica, no es discreta. Habéis escuchado esa terminología, ¿no? ¿Vale? Es decir, es un juego de probabilidades donde lo que trata es de adivinar cuál es la siguiente palabra que vendría a lo que le pedimos. Pero es una adivinanza. Puede acertar o puede errar. Lo que vamos a conseguir con SDD es aumentar el nivel de predictibilidad, ¿ok? Que el resultado que obtengamos sea más cercano a lo que queremos. No significa que van a desaparecer las alucinaciones. Eso es 100% imposible, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es reducir la probabilidad de que ocurra una alucinación, ¿ok? Si la alucinación me podía ocurrir a lo largo del día de hoy a las 10 de la noche, con estas prácticas probablemente me ocurra dentro de una semana a las 3 de la tarde. ¿Vale? Me va a ocurrir, pero me va a ocurrir más tarde, ¿vale? La parte de la documentación viva, las especificaciones se convierten en documentación, lo típico de, bueno, ¿me puedes pasar el manual de la aplicación? Sí, toma, acá tienes el montón de MDs, o estos MDs los convierto en un PDF y acá tienes la documentación, ¿vale? Mantenemos viva la documentación del proyecto, ya no pasa lo de el código está vivo y la documentación no, ¿vale? Trazabilidad, vamos a poder ver qué decisiones se tomaron. Si escribimos las cosas como ADRs, vamos a poder saber qué, quién, cuándo y por qué se ha tomado una cierta decisión. Los ciclos de revisión van a ser mucho más rápidos. A veces pensamos que con bytecoding los ciclos son mucho más rápidos porque yo pico, obtengo, pero estoy constantemente iterando hasta que llego a algo final. Con Spec Driven Development vamos a tardar un poco más en llegar a algo final, pero lo que vamos a obtener va a ser mucho más rápido que si estuviéramos todo el tiempo bytecoding a ese punto de revisión, el punto de crear la pull request. Y la parte de comunicación. Al haber tantos documentos, se hace mucho más sencillo el poder pasar la información a los stakeholders o incluso podríamos conectar esos documentos a un Foundry IQ para que lo utilice un M365 Copilot Chat y empiece a contestar sobre el proyecto. ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué se ha hecho? No sé qué. Y te empieza a contestar en base a la documentación que hace esto. ¿Vale? Ahora bien, hay una serie de cosas que no vamos a poder dejar de hacer. Esto reduce la ambigüedad, pero tenemos que seguir haciendo pruebas automatizadas. ¿Vale? No porque tengo Spec Driven Development voy a dejar de hacer TDD. No, sino que TDD tiene que ser parte de algo de lo que yo especifique. ¿Vale? Revisiones de código. El human in the loop. Esto tiene que terminar en una pull request. Que sí, que me la puede revisar Copilot en el GitHub, en el repo de GitHub, o Cloud en el repo de GitHub. Pero lo tiene que revisar un humano y lo tiene que aprobar un humano exactamente siempre. ¿Vale?
Revisiones y auditorías de seguridad, lo que llamamos threat modeling y su cumplimiento, eso a día de hoy no se recomienda que se haga con IA, se sigue recomendando que lo siga haciendo una persona, sobre todo hay ciertas normas reglamentarias que exigen en ciertos negocios que no puedes utilizar la IA para hacer threat modeling. Tiene que haber siempre, por una simple razón, alguien tiene que llevarse la culpa de si ha habido una brecha de seguridad y no podemos culpar a la IA, ¿vale? Y las evaluaciones, incluso cualitativas o sintéticas, tenemos que seguir nosotros elaborándolas para asegurarnos que la gente sigue funcionando dentro de los parámetros que especifiquemos, es decir, que no haya un drifting. Hay muchísimas herramientas para esto, ¿ok? Nosotros hoy vamos a hablar de SpecKit de la gente de GitHub y ahora os voy a decir por qué. Pero no es la única y realmente dependiendo de vuestra organización, proyecto, idiosincrasia, equipo, valdría la pena que evaluéis otras, ¿ok? Y veáis si os funciona mejor o funciona peor. Una de las más conocidas es VMAT-Method. Otra también muy conocida es OpenSpec. Ya un poco menos conocidas porque requieren licenciamiento, hablamos de AgentOS o de GTP Planner. PropX también está teniendo ahora su comunidad, yo no la he utilizado, pero bueno, hay gente que dice que funciona bastante bien. ¿Ok? Este es el repo de GitHub SpecKit y esta foto la tomé hace 2 días. Aquí dice versión 08.14. Hace 12 horas sacaron la 08.16. ¿Vale? Esta es otra de las razones por las que vamos a hablar por qué nos gusta tanto SpecKit. ¿Ok? Quiero que notéis lo siguiente. 210 contribuyentes. 210 personas están continua y constantemente aportando valor a este repositorio. ¿Ok? Aquí está la release, aquí los contribuyentes, ¿vale? Y aquí las razones de por qué nos gusta. Primero, es open source. ¿A quién no le gusta un buen proyecto open source? ¿Vale? Tiene más de 100.000 estrellas. Es decir, que hay demasiada gente que ya ha ido ahí metiéndole valor a esto. 210 colaboradores. Si quitamos las IAs que están metidas por ahí, hay como unos 205 o 206 colaboradores. Está gestionado directamente por GitHub. Yo puedo hacer una pull request. Los colaboradores me la pueden revisar, pero solamente empleados de GitHub la pueden aprobar. Es decir, que GitHub decide si mi trabajo de pull request vale o no vale para este repositorio. ¿Ok? Es open source, es de comunidad, pero hay una entidad arbitrando la calidad de ese código y la calidad de cada una de esas entregas. Es un sello de garantía de calidad. Es muy fácil de usar, está basado en un CLI, pero el resto de cosas son comandos / o agentes. A diferencia de VMAT-Method o de OpenSpec, que también tienen un CLI, que todo se hace mediante el CLI. En el caso de GitHub SpecKit es mucho más sencillo porque el CLI es solamente una operación y a partir de ahí todo lo hacemos con GitHub Copilot. Y una de las cosas más importantes, este señor, John Lamb, ¿saben quién es? ¿No? Vale. No es nadie. Simplemente tiene como 32, 33 años trabajando en Microsoft en el área de inteligencia artificial. Inteligencia artificial hace 33 años. ¿Ok? Este señor lo que se dio cuenta es de que los LLMs eran muy poderosos, pero que tenían el problema de las alucinaciones, el problema de que el modelo estocástico era demasiado errático, demasiado caótico, pero él se dio cuenta de que las redes neurales sobre las que estaban construidas deberían ser capaces de poder ser enrutadas a que dieran la mayoría de las veces un buen resultado. Y se puso a hacer todas unas ecuaciones matemáticas y toda una serie de papers que están públicos, y de esos papers y de esas investigaciones, la gente de GitHub fue que creó SpecKit. SpecKit está basado en todo un estudio científico y matemático de uno de los principales ingenieros de inteligencia artificial en Microsoft. Otro elemento más que dice, esto es un producto bueno, no es cualquier librería open source que está por allí, ¿vale? Ahora, nosotros lo vamos a hacer con GitHub Copilot, pero funciona con cualquier otro asistente. Si en vuestro grupo trabajáis con Cloud Code, o trabajáis con Cursor, o con Gemini CLI, también va a funcionar. Funciona con un montón de asistentes de codificación y con cada iteración van agregando cada vez más. ¿Ok? Yo recomiendo GitHub Copilot porque es el que a mí me gusta, pero podéis utilizar el que queráis. ¿Vale? Sí. Como Open Code ahora que está bastante, que se habla bastante, también funciona sin ningún problema. Exactamente. ¿Vale? Y esto que está aquí, perdón, es el flujo de trabajo con SpecKit. ¿Ok? Esto es todo lo que nosotros vamos a hacer ahora en la demo. ¿Ok? Y no es tan complicado como parece. La primera parte es utilizando la línea de comando que se llama specify, hacemos un init, como cuando hacemos git init, exactamente lo mismo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear toda una serie de infraestructuras que os voy a mostrar luego de todo lo necesario para trabajar con el SpecKit, pero a partir de ahí ya nos vamos a meter en el Visual Studio Code, vamos a meternos con el GitHub Copilot y todo lo que vamos a hacer es llamar a una serie de comandos /, que por debajo lo que son agentes customizados.
Vamos a tener todas estas etapas, ¿vale? Y vamos a ver de qué tratan cada una. Constitución es probablemente la más importante de todas. ¿Qué es lo más importante cuando se funda un país? O cuando cambia de gobierno, básicamente. La Constitución. La Constitución es el marco. ¿Ah? Bueno. La Constitución es, por decirlo así, el marco fundacional y legal, normativo de nuestro proyecto. Aquí es donde nosotros decimos, este va a ser un proyecto que tendrá esta estructura, que tendrá esta importancia, que usará estas tecnologías, donde la parte de pruebas es fundamental, donde le diremos, oye, si vas a hacer algo, me tienes que crear primero las pruebas unitarias, luego escribirme el código, luego probar las pruebas unitarias, TDD. Si usamos BDD, también lo especificaríamos allí. Las librerías que vamos a usar, todos los lineamientos normativos de nuestro proyecto, tanto técnicos como funcionales, van a meterse en la Constitución. Ese es nuestro primer paso. Aquí es donde estamos poniendo la base fundacional de lo que va a ser ese proyecto o esa iniciativa. Seguidamente viene el Specify. Aquí es donde vamos a escribir los requerimientos del sistema. Con un matiz, no vamos a hacer vamos a hacer un requerimiento, ¿ok? Una especificación. Y lo ideal es hacerlo de uno en uno. Si mi sistema tiene una capa de frontend, una capa de API REST, una capa de backend, una capa de base de datos, y dentro de cada una de esas capas de la arquitectura yo tengo diferentes casuísticas, cada una de esas casuísticas va a ser una especificación. Sí, yo podría hacer un Big Bang, de hecho en la demo vamos a hacer un Big Bang, pero la probabilidad de que no me dé un buen resultado por tratar de abarcar tanto va a ser mucho más alta. ¿Ok? Piano, piano, se llega al lantano. Vamos poquito a poco y vamos viendo qué construimos. Por tanto, también hay ahí una decisión. El sistema que vamos a desarrollar es top-down o bottom-up. Porque eso también debería ir en la Constitución. Que voy a empezar, empiezo por abajo y luego voy hacia arriba, o empiezo hacia arriba y luego voy hacia abajo. ¿Vale? Empiezo por el frontend, termino la base de datos, empiezo la base de datos, termino el frontend, todo ese tipo de cosas es importante. Fíjense que entre estos pasos los vamos a hacer con la IA, pero ven este circulito amarillo que aquí abajo dice actuación humana, human in the loop. Cada vez que terminemos estos pasos se va a generar documentación y es nuestro deber revisarla. Si aceptamos lo que nos dice la IA, decimos, sí, me gusta, vamos para adelante, y algo sale mal, la culpa no es de la IA, es nuestra que no hemos revisado. A la salida de cada paso hay un human in the loop. Pero luego aparecen aclaraciones, que no tiene un human in the loop. Clarify es lo contrario. Aquí nosotros le hemos estado diciendo a la IA qué queremos. Ahora va a ser la IA la que nos va a cuestionar a nosotros cosas que no ha entendido. Y lo que va a hacer Clarify es que se va a leer la Constitución y la especificación y nos va a empezar a preguntar cosas que no ve tan claras. Oye, esto no lo entendí. ¿A esto a qué te refieres? Esto es contradictorio. Y va a empezar a modificar los documentos en base a las respuestas que le demos. ¿Ok? Una vez que está todo clarificado, pues pasamos a la planificación. Ahora me va a crear un plan. ¿Se acuerdan lo que decía de Waterfall? Waterfall era un proceso donde no se empezaba a escribir código hasta que estuviera todo especificado y planificado. Pues aquí se está creando un plan de actuación sobre la especificación que hemos escrito. A ese plan le vamos a hacer un checklist, una verificación. Aquí la IA lo que va a hacer es que va a construir una serie de puntualizaciones para verificar que efectivamente tanto el plan como la especificación dentro del marco de la Constitución se está cumpliendo. Es para evitar el drifting que puede haber por alucinaciones que haya habido en el proceso hasta ahora. Pero ese checklist, adivinen qué, lo tenemos que revisar, ¿vale? Para ver si está bien, si no está diciendo algo que no debe. A partir de ahí, como seres humanos, tenemos que hacer una aprobación. Tenemos que ver si todo lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Y decidir como humanos si continuamos o no. Porque este es el punto de no retorno. Si decimos que no, pues tenemos que volver a los pasos anteriores y ver qué está pasando. Y si decimos que sí, lo que le vamos a pedir a la IA es que elabore las tareas, porque todo plan tiene que tener tareas. Si nos vamos al mundo de Scrum, Epic Feature, ¿y aquí qué tendríamos? Casos de uso, tareas, etc., ¿no? Las tareas las tenemos que revisar y después pasamos a otro paso que se llama el análisis. El análisis es donde la IA empieza a ver si hay gaps dentro de las tareas. Si hay entre una tarea 1 y una tarea 2 no hay algo que debió haber hecho. O incluso si hay contradicciones entre las tareas. Y nos va a dar alternativas para que nosotros resolvamos eso. Para que nosotros resolvamos eso, no la IA. La IA lo que está cuestionando es que está encontrando incongruencias. Y nos está pidiendo que hagamos la rectificación. ¿Vale? El análisis, esta aclaración nos va a hacer hasta 5 preguntas, ¿ok?
El de análisis lo que nos va a dar es una tabla ponderada por criticidad de lo que ha encontrado. La criticidad es critical, high, medium, low y mira, te lo digo por decírtelo, ¿vale? Lo podemos obviar. Cuando hayamos terminado el análisis, ahora viene lo bueno. Le decimos, empieza a picar código. Y a partir de allí empieza la IA, tal que te pego, quemando tokens, construyendo todo lo que le hemos pedido. Y vamos viendo cómo genera código, cómo empieza a ejecutar scripts. Realmente es maravilloso. En este punto es donde ya nos vamos. Nos vamos al bar de abajo, salimos a pasear con el perro, lo que fuera, porque esto, dependiendo de lo grande que sea la especificación, puede tomar horas. ¿Ok? La parte interesante es que, como se ha planteado, saben que cuando tú dejas el GitHub Copilot funcionando en un momento dado, dice, oye, lleva mucho tiempo iterando, ¿quieres seguir trabajando en esto? Y te pone un botón de continuar. Esto tiene instrucciones para decirle, no preguntas, tú tira. Sigue con tu vida. Tú sigue. Hasta que no termines, tú sigue. Esto, tú vas viendo la barrita del GitHub Copilot del consumo token, cómo va haciendo así. Entonces, uy, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué pasa cuando hemos terminado de construir? Hay que volver a empezar, ¿ok? Y en ese momento tenemos que decidir si hemos aprendido, human in the loop, hemos aprendido algo de esa construcción que como humanos se nos olvidó agregar a la Constitución. Las constituciones no están escritas en piedra. La famosa segunda enmienda, quinta enmienda en la Constitución de Estados Unidos, las enmiendas. Lo que vamos a hacer es, si es necesario, enmendar la Constitución. Puede que no hace falta. Escribimos una Constitución preciosa, por lo tanto pasamos a la siguiente especificación. Y vuelve a empezar. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Luego la PPT se comparte. Sí, claro. ¿Cuándo no la hemos compartido? ¿Tú quieres agregar algo, Bri? Que te veo. Sim, vuelve a la otra. Ahí está. Sim, aí uns pontos interessantes, por exemplo, se supõe que na Constituição não temos por que falar de tecnologia como tal, não? Isso se suele ser sobretudo na parte de planificar. Aí é quando se empieza a definir, bueno, com que tecnologia vamos a trabalhar e tal, não? E esta parte daqui é muito importante, em plan, uma vez que criei a primeira especificação e começamos a utilizar o Clarify, em plan, vai empezar a sair coisas, em plan, suelen ser, dependendo do que estamos fazendo, suelen ser documentação bastante extensa, não? Lo suyo es ir revisando, aí sim que temos que estar ao 100% para ver se realmente quadra, senão não escola nada raro, não? E as boas práticas é executá-lo várias vezes. Em princípio, podemos fazer com o mesmo modelo hasta que não tenha mais as 5 perguntas que sempre saem, não? Em este momento, podemos utilizar outro modelo, que como são modelos de distintos fabricantes, como tal, em plan, OpenAI, Claude, de Google, que, de certa forma, pensa de forma distinta e de forma que tem a capacidade de analisar o problema com outro ponto de vista e seguramente te vão sacar mais cositas. Suelen sacar coisas úteis. Algumas vezes, em plan, te saca umas picaditas e fala, venga, hombre, isto não hace falta implementá-lo. Pero, assim que nada, tanto esse ciclo daqui de revisá-lo e clarificar, e o tema também da análise, é um que, hasta que não quede muito fino, pois não nos saltamos. Vale, se ejecuta várias vezes. Está interesante lo que dice Bri. Es conveniente, ¿ok?, que estos flujos que los hacemos aquí, cada uno de estos pasos, cambiemos de modelos. Es que no quiero tapar la pantalla. Vale, que cambiemos de modelos, ¿vale? Por ejemplo, constitución y especificar, podemos usar un modelo no resonante, Sonnet 4.6, pero cuando lleguemos a aclaraciones puede valer la pena usar un modelo resonante. Un Opus 4.7 si lo podéis pagar, o un GPT 5.4 con alto nivel de razonamiento, ¿vale? Cuando lleguemos a la verificación, también podemos cambiar de modelo. Cuando hagamos las tareas, cuando hagamos el análisis, lo ideal es jugar un poco con los modelos para ver cuáles nos aportan diferente valor. Sobre todo porque pensad lo siguiente, si yo la constitución y la especificación las hago, por ejemplo, con los modelos de OpenAI, estoy utilizando redes neurales construidas por una casa que tiene su manera de trabajar. Pero en el momento que voy a aclaraciones y aquí el cuestionamiento lo hago con Opus, estoy usando una red neural diferente, con otra idiosincrasia diferente, hecha por la competencia, que va a ver las cosas con una óptica distinta, como decía Bri. Entonces, esa parte también es interesante. ¿Ok? Hacemos una demo. Vale. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien también por ahí? Vale. Lo primero que yo voy a hacer es, yo lo que voy a hacer es instalar, se ve bien, ¿verdad? O lo pongo un poco más grande.
¿Se ve bien? Vale. Lo primero que vamos a hacer es instalar el SpecKit. El SpecKit está hecho en Python y lo vamos a instalar utilizando la herramienta UV. ¿Cuántos usáis UV? Por aquí. ¿Quiénes usáis pip? ¿Por qué? Si ya existe UV. ¿Os gusta sufrir en la vida? UV viene a reemplazar pip. ¿Es mejor que pip? Sí. ¿En qué le gana pip? A todo. Básicamente. Ya está. Es así de simple. Cuando ves el listado dices, porque estoy usando pip, o sea, me duele la vida. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es instalar la herramienta. Lo hacemos de esta manera. Podemos instalar la última versión simplemente escribiendo esto o la versión en concreto. Yo aquí me voy a instalar la última versión. Salió hace 12, 13 horas. ¿Vale? Una vez que esté instalada, lo que vamos a hacer es verificar qué es lo que tenemos. Y aquí podemos ver que tengo la última versión, en qué sistema operativo estoy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el primer paso y único que tengo que hacer con la línea de comando es decirle specify init. Y esto, bueno, lo que puedo hacer también es ponerle un here y un force, ¿vale? Esto yo lo hago, pero porque simplemente soy una persona muy paranoica, ¿ok? No hace falta hacerlo. Pero el here es para decirle, hazlo aquí, no lo hagas en algún otro lado medio raro. Y el force es, te digo que lo hagas aquí. O sea, no me cuestiones, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo, soy el humano en el loop, ¿vale? Lo primero que me va a preguntar es, ¿con qué agente quiero trabajar? Por defecto me ha seleccionado Copilot porque es con el que yo trabajo, es el que yo tengo en mi ordenador, pero podemos utilizar cualquiera. Yo quisiera saber quién es el primero que usa Augie Klee o IBM Bob. ¿Vale? Por favor, ¿me vas a decir que tú no has usado RuCode? Bien, en cualquier caso, yo voy a usar Copilot, ¿vale? Como estoy en Windows, pues voy a utilizar PowerShell. Pero si estuviera en Linux o estuviera trabajando en el WSL, podría ponerle POSIX, ¿vale? Le voy a poner esto, va a hacer unas verificaciones y me dice, vale, ya está todo bien, ya está todo listo, ¿vale? Y me dice cuál es el flujo que debería seguir. Ya aquí me da una especie de chuleta de lo que yo debería hacer a continuación. ¿Qué es lo que ha hecho eso? A ver si esto lo puedo poner un poco más grande. ¿Se ve bien ahí? Vale. Esto lo que hace es que va a crear aquí una carpeta, una carpeta que se llama Specify, ¿ok? Y dentro de esa carpeta Specify, lo que vamos a encontrar es un montón de cositas. Entre ellas, ¿vale? Vamos a encontrar una parte que dice Memory. Y aquí el Memory, lo que es nuestra constitución, pero todavía no está llena. Es simplemente una plantilla vacía, ¿ok? También hay plantillas para otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿vale? Hey. Como por ejemplo, hey, no me está haciendo mucho caso esto. Aquí. Vale, ok, no quiere. ¿Vale? Para la parte de los checklists, la parte de los planes, de las especificaciones y de las tareas, de todos esos elementos de los que hemos ido hablando. Y aquí voy a hacer una aclaratoria. En la demo, y de lo que hemos ido hablando, es del SpecKit así como viene. Pero el SpecKit se puede extender. Por ejemplo, si a mí no me gusta que lo haga en inglés, porque por razones no me gusta el inglés y quiero que me lo haga en italiano, pues podemos modificar el comportamiento del SpecKit para que toda la documentación y todas las interacciones sean en italiano. Porque de repente la persona que va a recibir la documentación, pues es un cliente en Italia y conviene mandárselo en ese idioma. ¿Ok? A eso lo llamamos configuraciones y hay que escribirlas nosotros. Y se escriben, hay toda una serie de manuales de cómo se escriben las configuraciones, se conoce como presets, pero también existen las extensiones. Yo ahora voy a crearlo todo con el SpecKit como viene y todo se va a crear dentro de este repositorio. Pero imagínense que yo trabajo con, no sé, algo muy feo, Jira. Y es en Jira donde tengo todo donde me van poniendo a los usuarios de negocio lo que quieren hacer. Probablemente todas las especificaciones debería leerlas de Jira o debería trabajarlas a partir de Jira. Con lo cual yo puedo crear extensiones para decirle al SpecKit, oye, no lo escribas en un archivo MD, conéctate a Jira y léelo de allí. O si eres un poco más razonable, de GitHub Issues o de Azure DevOps, ¿vale? Podemos extenderlo. Pero como el tema de extensión es un mundo totalmente aparte, ya sería quedarnos aquí hasta mañana. Así que si tenéis interés, habláis con Roberto y creamos una sesión o Alejandro y creamos una sesión específicamente de eso. Pero ahora me voy a quedar con el SpecKit tal y como viene, ¿vale? Primer paso, ¿qué debería hacer? Ya habíamos dicho que era el primer paso de mi proyecto. ¿Vale? El init y ahora la constitución, ¿vale? Entonces yo voy a escribir aquí en el chat de GitHub Copilot, voy a escribir specify y voy a buscar constitución. Y ahora le voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer es una mala práctica. Esto no lo hagáis, ¿vale? Pero es por la demo, ¿ok? Lo que le voy a decir es algo a muy alto nivel. Le voy a decir, vamos a crear una aplicación
de consola que usando ASCII me permita hacer un juego muy sencillo tipo Tetris. Esto es por una demo. En la vida real, ¿qué es lo que hace mi equipo? Nosotros tenemos un repositorio con un montón de porciones de texto preescritas, pues así plantillas, donde decimos elementos de seguridad, elementos de compliance, elementos de pruebas unitarias, elementos para programar en C#, elementos para programar en React. Y todo eso terminamos montándolo en un Notepad, en un documento así de gordo, copiamos y pegamos aquí. Y terminamos con una cosa muy grande. Pero porque ya hemos hecho ese trabajo. ¿Ok? Lo que le voy a decir por aquí es cosas como, por ejemplo, el lenguaje de programación es C# con .NET 10. ¿Qué más le puedo decir? Haz pruebas unitarias. Podes pedir que a documentação esteja generada seja toda em espanhol na Constituição. ¿Cómo? Podes pedir que a documentação generada seja Sí. toda em espanhol. Bien. Así no hace falta mucho falar español. Toda la documentación del repo debe ser en español. ¿Vale? Le digo Enter. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Aquí lo puse con un modelo auto. ¿Ok? Lo ideal sería poder elegir un modelo correcto. ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejarlo que lo haga con lo que quiera. Entonces ahí me dice lo que va a ir haciendo y va a empezar a escribir la Constitución. Pero ahora viene un truco que tenéis que tomar en cuenta. Fuera del universo de SpecKit, dentro del universo de GitHub Copilot, ¿quiénes sabéis lo que son los agentes custom, las instrucciones, los prompts, los skills? ¿Conocéis esto? ¿Sí? Vale. Si os dais cuenta, ¿vale? Yo tengo aquí antes una carpeta GitHub, ¿vale? Donde tengo una serie de instrucciones. Aquí en la carpeta Agents es donde me ha agregado el Specify Init, me ha agregado los agentes que estamos utilizando. Prompts también me agrega prompts para los /commands, ¿ok? Pero yo tenía antes una serie de instrucciones donde le estoy diciendo a GitHub Copilot cómo quiero que me escriba código. Esto es algo que yo tengo de antes y que no tiene nada que ver con el SpecKit, pero que GitHub Copilot puede utilizar para poder escribir el código como a nuestra organización nos gusta. Por lo tanto, algo muy importante que tendríais que hacer en el mundo del context coding es invertir tiempo, bastante tiempo, ¿ok? Si me pregunta alguien de negocio, ¿cuánto tiempo debería invertir? Pues un equipo de 3 personas, mínimo un trimestre, dedicados única y exclusivamente a redactar cómo trabaja la empresa a nivel técnico. Cómo escribe los commits, cómo escribe el código C#, cómo escribe código React, cómo escribe Terraform, cómo escribe, ¿vale? Y decidir si eso van a ser instrucciones, skills o prompts, ver cuál es lo que le funciona mejor a la empresa. Y convertir eso en el repositorio de conocimiento de la manera de trabajar a nivel técnico de la empresa. Poner eso en un repo que se clona con cada proyecto. Sobre ese repo clonado se hace Specify Init y se empieza la iniciativa. Porque de ahí es de donde esto va a ir sacando todo el tema, ¿vale? Vale, aquí le voy a decir que haga lo que quiera hacer. Mientras esto va haciendo, ¿alguna pregunta para ir así medio adelantando? ¿Por allí? Sí, yo tenía la duda de cómo gestionáis, bueno, con vuestra experiencia a nivel de equipo, para poder definir todas estas especificaciones que comentáis. Al final, desde el ordenador, cada uno dice, pues mira, yo quiero que esta especificación lo estoy explicando. Pero en paralelo tengo a otra persona del equipo que también está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se combina esto de alguna forma? ¿Cómo se hace la gestión de colaborar en equipo? Vale, es una muy buena pregunta. Ahora estoy con la parte de la Constitución, ¿vale? La parte de la Constitución no debería hacerse en equipo, debería hacerlo una persona mientras se está preparando el repo, habitualmente suele ser un arquitecto, probablemente combinado con alguien de negocio. Pero digamos que ya estás en la etapa de Specify, ¿ok? Cada vez que nosotros hacemos /specify, lo que va a hacer el SpecKit es, en mi máquina local, crear una rama de Git, ¿ok? Con lo cual, si tú y yo estamos en el mismo proyecto, a ti te asignan la especificación X y a mí me asignan la especificación Y, tú y yo nos bajamos el repo que ya preparó el arquitecto, donde ya está la Constitución, y tú vas a hacer /specify con lo que tú tengas que hacer en X. Y yo haré /specify con lo que yo tenga que hacer en Y. A ti te va a generar una rama y a mí me va a generar otra rama. Y el que vaya más rápido será el primero en crear una pull request. Así ves cómo va a funcionar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahora lo que va haciendo es que está escribiendo la Constitución,
¿vale? Va haciendo aquí toda una serie de análisis y podemos ver los archivos que va generando, ¿ok? Y uno de ellos, lo podemos ir abriendo, es la Constitución, para que veamos lo que va haciendo, ¿ok? Fíjense que toma una plantilla y va borrando todo lo que había y empieza a ir escribiendo cosas que le pedimos. Y entre ellas, por ejemplo, pruebas unitarias obligatorias con XUnit, documentación en español. ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? ¿Alguien recuerda algo que era RFC 2119? ¿No? Sí, tal vez. 2 páginas. Con eso te quedaste. ¿Os dais cuenta de cómo todo va calzando? El problema es que me lo está haciendo en Spanglish. ¿No lo tenías como un skill? ¿Cómo? ¿Lo haces SpecKit directamente o es que tienes una skill que te dice... Lo hace SpecKit directamente. El RFC 2119 y la 7C de la comunicación no son un capricho. La gente que lo hace bien hace eso. ¿Me entiendes? Entonces, esto lo hace gente que lo hace bien. Y han dicho, no, ya si esta es la manera de hacerlo y sabemos que esto siempre funciona, no sé, creo que lo meto aquí, ¿no? ¿Vale? A ver cómo va esto. Esos 210 colaboradores que estaban allí, ellos. ¿Vale? A ver si termina y ya lo vamos revisando. Mientras termina, tengo otra pregunta. Si puedo. Sí, vayan tirando preguntas, ¿vale? Acabas de decir que, oye, al menos un equipo de 3 personas deben estar un trimestre escribiendo todo lo básico para empezar a trabajar con eso. No para trabajar con SpecKit, sino para trabajar con... Ya van tarde. Si hay una organización que ya está usando GitHub Copilot o Cloud Code o lo que fuera y no se ha puesto a redactar los skills y las instrucciones de cómo operan, técnicamente van tarde. Claro, yo lo que te quería preguntar es, si vas a iniciar a trabajar en esto, es bastante difícil vender, oye, que me va a tirar 3 meses, que no voy a avanzar en código. Sí, pero mira, Terminando esto, entonces, todas las compañías, ¿podrías? claro, todas las compañías, claro, habéis trabajado, imagino, con ITIL o cualquier procedimiento a nivel de compañía. Todas las compañías tienen, el equipo de desarrollo tienen lo que conocemos como las guías de estilo. ¿Vale? ¿No suele parecer? Pues eso, de ahí mismo. Entonces podéis trabajar con eso para iniciarlo. Para empezar, si desde el guía de estilo, que me dice cómo debo escribir el proyecto, cómo escribir el código, cómo hacer el uso, ¿no? UMLs, eso. A ver, hay un punto importante y es que las organizaciones que no empiezan a adquirir la inteligencia artificial, y hablamos de todas las organizaciones, no solo técnicas, te hablo de marketing, te hablo de medicina, te hablo de economía, la organización que tú quieras, que no empiece a adoptar la inteligencia artificial ya está tarde. Y aparte de eso, es que para adoptar la inteligencia artificial tienes que invertir, no es gratuito. Y en el área técnica, ese trabajo del que estamos hablando es la inversión que los directivos tipo C tienen que entender que deben realizar para luego tener un buen retorno de inversión. Y estoy de acuerdo contigo, pero no veo que yo lo pueda vender. Claro, Entonces, mi pregunta concreta es, ¿podemos empezar con unas skills que hayamos encontrado por internet, con algunos guías, tal? Vale. Irlo mejorando y después va a funcionar un poco tal. Te voy a dar un regalito. Awesome Copilot, GitHub Copilot. ¿Quién lo conoce? Ahí tienes un catálogo completo de skills ya hechas por la comunidad, bastante limpias, prompts, agentes, etcétera, incluso plugins, ¿vale? Y aquí puedes conseguir skills de lo que te quieras imaginar. A ver si esto ya tiene un buscador. ¿Vale? Mira, tengo aquí de cómo hacer .NET Time Zones, C# Async, ¿vale? Y decirle a un modelo que coge esa guía de estilo y se la adapte a un MCP. Pero lo hace, ¿entiendes? O sea, como punto de arranque, tú lo que necesitas es adaptar la metodología de tu compañía, cómo trabajáis actualmente, adaptarlo para decírselo a la guía. Entonces, lo que tienes que hacer en tu caso de uso concreto, cada uno en su propio caso de uso, es coger la documentación que tengáis en vuestra compañía y traducirla a esto. O sea, traducirla a un MCP o a traducir las certificaciones, en fin, realmente no lo tienes que hacer tú, no, es que si lo hago. Entonces, se lo podéis dar a un modelo de lo que razone, a Opus, por ejemplo, y que lo ayuda a fabricarlo. Efectivamente, o sea, la idea no es que no los construyas sin la IA, lo puedes construir con la IA, pero es importante que lo hagas tú como humano. O sea, mi empresa, ¿ok? Nosotros escribimos C# de una cierta manera. Mi equipo escribe C# de una cierta manera, ¿ok? Cuando llega una persona nueva,
esa persona puede ser muy buena programando, pero va a tener su manera de escribir código. Si yo le dejo libremente que escriba código sin ninguna supervisión, pasado unos meses, el codebase va a ser difícil de leer para todo el mundo, porque va a estar mezclado nuestra manera de escribir código con su manera de escribir código. Por eso inventamos algo que se llama el editor config o el style code. Ese tipo de herramientas que lo que hacen es decirle a esa persona, vale, tú has escrito código, el código está bien, pero no sigue los estilos de la organización. Pero ahora, ¿cómo se lo dices a una IA? Entonces, lo que haces es el trabajo de documentar cómo tú escribes código C#, cómo escribes tu código en Terraform, ¿ok? Acá tenemos una constitución, ¿vale? No la voy a revisar mucho, pero quiero que veáis algo que sale aquí abajo, que es que tiene una versión y tiene una rectificación. ¿Y se acuerdan lo que decía de enmiendas? ¿Por qué? Porque aquí ya lo que me está diciendo que es la primera versión, que no tiene ningún tipo de enmienda. Pasado un proceso, yo puedo enmendar la Constitución porque tengo aprendizajes. Si hay algo en la Constitución que yo necesito que sea siempre no negociable, es decir, que nunca me cuestione, no importa si está bien o mal, no me lo vas a cuestionar, es lo que queremos en este país, es democracia. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en este artículo en concreto da igual. Va a ser así, ¿vale? Le vamos a poner esto, non-negotiable, en mayúsculas. En ese momento le estoy diciendo, no importa si esto está bien o está mal, lo vas a hacer y no me lo vas a cuestionar. ¿Ok? Esto es importante porque a veces la Constitución puede negociar con nosotros o pueden haber contradicciones. ¿Ok? Bien, ya he terminado la Constitución, ¿vale? ¿Cuál era el siguiente paso? Era el specify, pero aún así también me lo dice aquí. Me dice build specification, ¿vale? Entonces vamos a construir una especificación por aquí, ¿vale? Y le vamos a decir algo muy simple. Implementa el juego de Tetris. En la vida real no sería así, ¿ok? En la vida real tendríamos que darle una especificación como Dios manda, que sería una PBI correctamente bien escrita, ¿no? Un desarrollador se loguea en el sistema, queremos que haga no sé qué, o sea, le daríamos algo bastante más amplio, pero esto aquí es una demo, ¿vale? Entonces, fíjense algo de por aquí. Confianza 96%. ¿Esto lo habíais visto antes? ¿Alguien lo había visto antes esto? De que el GitHub Pilot dijera como que tengo esta confianza o no sé qué. ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Saben cómo lo conseguimos hacer? Porque tenemos aquí unas instrucciones que se llaman follow-up questions, donde le decimos que esta regla tiene que reescribir todo lo que se pueda decir y que necesitamos que nos diga con un porcentaje de confianza si entiende la instrucción que le hemos dado o no, y que nos diga qué es lo que está pasando. Y le hemos puesto de manera muy realista que si está por debajo del 95% me pregunte o busque más información. O sea, solamente si está por encima del 95% de seguridad es que se puede poner a trabajar, ¿vale? Aquí me dice, mira, tengo 96% de seguridad, con lo que tengo voy a hacer el trabajo que debo hacer, ¿ok? Bueno, ahí está construyendo y aquí podemos ver cómo está montando toda una serie de cosas, ¿vale? Ya me ha ido montando algunas cositas de construcción, ¿vale? Aunque todavía no ha picado nada de código, ¿vale? No sé por qué está haciendo, le dije specify, claro, no le dije que era lo que quería que hiciera y se ha puesto a construir. Se ha saltado todo. Se me dañó la demo. Una pregunta. Sí. En la confianza, ¿cómo consigues que no se cese? Porque yo alguna vez... No lo puedes conseguir. ¿Cómo consigues que un compañero tuyo no tenga un sesgo? ¿Cómo sabes que la persona que tienes al lado no tiene un sesgo? Es que yo lo intento implementar, pero yo he visto que o tira muy a la alta o muy a la baja. ¿Vale? Esto yo lo voy a parar un momento, pues no quiero que vaya por aquí, ¿vale? Undo, no sé por qué se puso a implementar, no debería, ¿vale? Pero seguro es por el tema del modelo. Listo, vamos a olvidar por aquí. Y voy a poner un modelo decente. El tema de ser, lo que puedes hacer es extensible, porque para ti es la respuesta. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando quiero que me puntúe rápido, por ejemplo, que es una estrellita 5 estrellas. Claro, yo suelo definir. Una estrella significa que Eso. le puede dar 3 detalles. Eso es una cadena de ejemplos, y entonces ahí ya, con esos samples, es con lo que él luego va a razonar la respuesta y va a intentar ajustar ese sesgo si es que lo tiene. Pero solo descripción o también ejemplos concretos. Yo te pongo ejemplos concretos también. A la IA que flipa. Incluso los falsos positivos. Los falsos positivos son más importantes que los. Para decir lo que está mal. Sí, puede ser más importante.
Y además suele ser como más breve, porque normalmente si le tienes que explicar, como que te tienes que enrollar mucho, pero le dices 4 ejemplos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, como que lo pillas enseguida, ya te lo vas a hacer bien. Has ahorrado un toque, por un lado, y le has dado una mejor feedback de lo que tienes. Vale. Pero si yo luego también interpreto los contenidos. Me iba a poner ejemplos, entenderme como todo el contexto. Pero es que, bueno, primero, los contextos ahora mismo son salvajemente enormes. Ya, pero como yo trabajo muy bien local, no tengo. Pero aún así, ya digo, si se me explicar algo es complicado, y estás ahí dándole vuelta y si le resumen la explicación ya no lo haces bien. A lo mejor le pones 4 ejemplos y a lo mejor ahí lo pillas mejor. Pero suele ser más, normalmente yo lo que hago siempre a guiarle. Vale. A ver si ahora sí me lo hace. Vale. Vale, aquí le he puesto Specify, he cambiado el modelo, he usado el GPT 5.4 y estoy tratando de darle aquí una especificación un poco más elaborada para que no entienda que tiene que ponerse a picar código, ¿vale? Uno de los problemas que tenemos con SpecKit, ¿ok? Y que tenemos que tener en cuenta es que tarda, ¿ok? Entre cada ciclo tarda. Entonces, una cosa que se está experimentando en mi organización es ver si una misma persona puede estar en 3 proyectos a la vez, ¿ok? ¿En qué sentido? Tengo 3 Visual Studios abiertos, ¿ok? Cada uno con un proyecto, tengo asignada una especificación para cada proyecto y lo que hago es, mientras este agente trabaja, soy Human in the Loop, mientras estos 2 agentes trabajan, soy Human in the Loop en este de aquí, ¿vale? Cuando este está trabajando, probablemente alguno de estos se haya terminado y yo voy a ver qué es lo que está haciendo, ¿ok? Estamos experimentando porque no sabemos qué tal puede llevar una persona tanto cambio de contexto en un proyecto, ¿ok? Pero bueno, por ver qué tal. ¿Cómo? A la vez. No. Serializa. O a la vez estás contestando, ¿sí? ¿Qué tal te sientes hoy? Es complicado. Vale. Bueno, creo que esta vez sí me está haciendo un poco más de caso en escribir las cosas, ¿vale? Más preguntas que puedan tener por aquí mientras esto se va ejecutando, porque aquí la demo lo que es que yo voy a ir ejecutando esto, ¿vale? Para que ver si podemos ir pasando por todos los pasos. Lo que pasa es que esto suele tardar un poco, ¿ok? ¿Diferencia de hacerlo, por ejemplo, con Cloud o con OpenCode? Vale, yo lo he probado con Claude, ¿ok? Y, o sea, la diferencia está en que siempre voy a utilizar solo los modelos de Claude, no voy a tener la libertad de poder elegir otro modelo. Y a veces lo que a mí me extraña es que si entro en la fase de Clarify o en la fase de Analyze, solamente puedo usar los modelos de ellos, no tengo como un modelo contrario, ¿vale? Pero a nivel de resultado o de ejecución es básicamente lo mismo. Sí he notado que con Cloud Code es más rápido, ¿ok? O sea, el proceso de que tiene Cloud Code como plataforma, no los modelos, ¿vale? No hablo ni de Sonnet ni de Opus, hablo de la plataforma, la manera en la que manda información a los modelos y procesa la información y tal, es como más rápida. Esta. Uso el terminal de Windows. Desde ahí pones Cloud y te pones. Ajá. Que también se podría hacer, supongo que desde la extensión de Cloud de Visual Studio Cloud. Correcto, también. Tendrías acceso a todos los comandos. También, correcto, exacto. Exactamente, sí. Pero yo solamente lo he probado con Cloud. Pero luego, lo que te genera ahí por debajo no es igual para todos, para Cloud lo tienes en otra carpeta diferente. No, todo lo va a meter dentro de la carpeta .specify. ¿Ok? Es lo mismo. He probado con modelos open source y funciona bien igual. Lo que más noto es la diferencia de poder, en Clarify y tal, utilizar otros modelos para que tenga otro punto de vista distinto, ¿no? Ahí es donde más echo de menos no utilizar solamente Cloud, ¿no? Y lo que preguntabas de trabajar en continuo, fíjate cómo ahí me creó una rama. ¿Ves? A mí me creó esa rama, a ti te crearía otra y así iría, ¿vale? Tú no le das todo el contexto al modelo de voy a hacer este proyecto con todos estos requisitos, lo vas haciendo por paso, ¿no? Podrías, es lo que llamamos Big Bang. O sea, tú podrías ir primero a la constitución y decirle todo eso, luego irte a la especificación y decirle todo eso. Pero corres un riesgo muy grande de que te genere una gran cantidad de código que tienes que revisar y que cuando tú lo vayas revisando tiene demasiados problemas. Y entonces vas a estar iterando demasiado, tratando de resolver esos problemas porque has tratado de abarcar demasiado. ¿Ok? Lo ideal es ir más acotado. Porque la parte de esta página web, por ejemplo, tiene que tener un log. Eso sería una especificación. No va a la constitución. Tú imagínate que tú tienes un backlog, ¿verdad?
tú coges todo el backlog y te pones a picar. O coges una tarea que es, mira, voy a hacer la pantalla de login, luego haré, incluso dices, voy a crear la pantalla de login. Y luego es, ahora voy a hacer el login. Y ahora voy a hacer el resetear el password, ¿no? Vas, sí, ¿no? Entonces el proyecto, bueno, el modelo no tiene contexto de todo el proyecto en global. No, no lo tiene. Lo tendrá incrementalmente. Sí lo tiene a nivel de la especificación. Es decir, a este nivel, ¿ok? Él sí tiene el conocimiento de todo este bloque, de esa especificación. Si tú tuvieras 5 o 6 especificaciones, no, él se centra en esa, ¿ok? Pero si tú necesitaras ese conocimiento, sería probablemente una ment de la Constitución, porque tienes unas lecciones aprendidas que quieres meter en la Constitución para que ese conocimiento sí se siga propagando. Por eso la Constitución la llaman memory, está en una carpeta memory, porque es lo que sí va a recordar en cada una de las iteraciones, ¿ok? Vale, yo ya tengo aquí unas especificaciones, ¿vale? Lo que debería hacer un human in the loop es leerlas y ver si está todo correcto, ¿ok? Vemos que hace pruebas unitarias, vemos que tiene escritas unas user stories, que tiene acceptance criteria, tal cual como si fuera un proyecto, ¿vale? User story 2, etcétera, etcétera. Yo voy a asumir que esto está bien, eso no se hace, ¿vale? Hay que revisarlo todo, ¿vale? Pero yo voy a asumir que está bien para pasar al siguiente paso. Y al siguiente paso, ¿vale? Aquí ya me está diciendo si quiero construir el plan o si quiero hacer una clarificación, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que vamos a clarificar para que veáis lo que pasa, ¿ok? Y voy a cambiar el modelo. No voy a usar el GPT-4 5.4, voy a usar el Sonnet 4.6, ¿ok? O puedo ser un bestia y usar no sé, el Opus 4.6. ¿Cuántos tokens tengo? Tengo bastantes. Venga, ¿ok? ¿Vale? No le voy a dar ninguna instrucción, ¿ok? Y quiero que vean lo que va a pasar, ¿vale? Él se va a poner a analizar las cosas y lo que me va a hacer es que me va a empezar a hacer preguntas, ¿ok? Hasta 5 preguntas por iteración de Clarify. Nadie ha preguntado cuántas iteraciones deberíamos hacer, ¿vale? ¿Cuántas iteraciones deberíamos hacer? No hay un criterio. Las que consideremos necesarias. Sí es cierto que podemos llegar a encontrar un momento en que la IA nos diga, no tengo nada más que aclarar, ¿ok? Pero también existe el riesgo de que vamos haciendo 5 o 6 iteraciones y no terminamos nunca. Tiene que haber un momento que sea el good enough. Y nosotros como humanos decir, vale, mira, yo creo que ya he aclarado bastante. ¿Ok? Entonces, a ver si me lo saca para que lo veamos. Tú puedes. Si quieres ir contando de structs. ¿Cómo? ¿Cómo es que se pronuncia? Es que siempre se me olvida cómo se pronuncia. Bueno, la pronuncia no es lo mío. Sí, struct. Hay un componente en plan... Yo de cierta forma estoy trabajando con esto y había 2 piezas que echaba un poco de menos, ¿no? Un poco el contexto global y que, bueno, que de cierta forma se puede solucionar de la forma que comentó, y el tema de la arquitectura, ¿no? Porque, en plan, cuando hablamos del código generado, para evitar lo que son las dependencias circulares y tal, hay un plugin, bueno, una librería de código open source que se llama Struct, que lo que te permite es, cada vez que tú terminas el proceso como tal, lo que haces es verificar todas las dependencias que tiene y si está en su sitio. De cierta forma, te genera un mapa de dependencia que tú puedes ver qué clase, qué modelo se conecta con qué parte. Así que, y de este mapa, lo que hace es sacar una nota indicando la calidad que tiene según los criterios que tú has definido, ¿no? Que es una forma de antes de enviar la PR, pues verificar que realmente que la arquitectura que tú estás proponiendo, bueno, que ha hecho la IA, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba mucho es, vale, quiero que respete los principios de Solid, pero luego voy a mirar mi ficherito y digo, mira, tengo 5 enumerados dentro de mi vista, ¿qué ha pasado aquí? Si son enumerados que se van a utilizar en distintas vistas, yo lo que quiero es que esté en su carpeta, que sea reutilizable y tal. Y utilizando el struct, esto se salta, de forma que es una forma de solucionar los problemas antes que se vaya a más, ¿no? Sí, este de aquí, mira, este mapa aquí explica bastante bien. Bueno, ¿el de arriba, este? Sí, aquí básicamente son... bueno, lo que tenéis en cuenta quién se conecta con qué y qué hace, de forma que tenéis una segunda capa para no desviar, ¿no? Que el tema de la IA
se não temos cuidado, pois nos desviamos muito, não? Em plan, pedimos um código e se não temos uma skill decente ou tal, ou nós temos revisão manual, ao final terminamos com ficheiros de mais de 500.000 linhas, que já é algo bastante comum quando não se tem cuidado, não? Quando não está bem definido. E isto te ajuda a evitar essas limitações. Assim evitamos las dependencias circulares, etc. Esto lo está usando unos miembros de mi equipo para realimentar el proceso. Cuando termina la implementación, ejecutan el structs, sacan el informe y eso se lo vuelven a meter como entrada del ciclo anterior para que pueda hacerse correcciones del código, ¿vale? Bueno, esto ya ejecutó, ¿vale? Y lo que me dice es, mira, yo he encontrado aquí una serie de situaciones donde encuentro categorías de estado parcial, categorías claro, cosas que ve en cierto estado, ¿vale? Pero casualmente lo que veo es que me dice, bueno, mira, te voy a hacer una serie de preguntas. Pregunta de 1, de 5, ¿vale? Comportamiento de la flecha abajo. Entonces me dice, recomendación opcional, la flecha abajo realiza el soft drop, acelera la caída de la pieza, ¿no? Entonces me da opciones de respuesta. Me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres la A, la B, la C? O escríbeme algo diferente, ¿vale? Pues mira, para mí la opción A es la mejor. Le digo A, ¿vale? Entonces sigue pensando, ¿ok? Y ahora me dirá, sí, está ahí. Me da la siguiente pregunta, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Yo hago un ciclo de clarificación, me hace 5 preguntas, las contesto, todo muy bien. Hago un segundo ciclo, puede ocurrir que me diga, ya no hay nada que aclarar, o me pueda seguir haciendo preguntas. Lo que os decía, tenéis que juzgar cuándo parar, cuándo cortar, ¿ok? Es muy adictivo querer quedarnos todo el tiempo preguntando cosas, ¿no? Pregunta 2, me dice, vale, ¿qué dimensiones quieres? Claro, nunca le dije las dimensiones. Me dice, ¿esto cómo quieres? ¿Puede ser infinito? No sé qué. Me está haciendo las preguntas que me haría un consultor, ¿vale? Entonces me dice, bueno, de 10 por 20, de 10 por 15, otras dimensiones. Pues le voy a decir, mira, la opción B, más pequeñito, ¿vale? Y así vamos. Me está haciendo las preguntas de lo que yo no le dije. Neste ponto é importante, quando termina este processo, não vai ser um pouco como bytecode, não? Que dá-lhe seguinte e, em plan, já é contestado todo, já está bem e pelota para adelante. Uma vez que termine, o que temos que fazer é revisar a especificação se realmente quadra, porque algumas vezes propõe coisas que tu não te has dado conta que não quadra, em plan, utilizar um serviço de pago, movidas. Fíjense que a medida que yo le voy contestando las preguntas, me va modificando el archivo de especificaciones. Me va agregando más información que yo no le di en la especificación. Es decir, que aunque yo tenga una especificación muy buena, puede ocurrir que haya algo que haya que aclarar, ¿vale? Entonces me dice aquí, pregunta 4, ¿vale? Las 7 piezas estándar. Mira, le voy a poner algo más pequeño, ¿vale? La pieza, la S, la Z. Aquí hay unas piezas que yo no conozco. La letra A, todas las piezas. Venga. ¿Ok? Ya vamos por la pregunta 4 de 5. Yo no voy a hacer otro ciclo de Clarify, pero lo ideal es que hagáis al menos 2. Dime. Si tú, ya sea en el ciclo de Clarify o cuando estás leyendo las primeras especificaciones que te ha creado, te das cuenta que hay algo que falta. Sí. ¿Puedes de alguna manera decirle, oye, falta esto, se me ha olvidado esto? Sí, vuelves al estado de Specify y lo indicas ahí. Vale. Los estados puedes volver, no hay nada que te impida volver hacia atrás, ¿ok? Para esto que me dice, mostrar solo el número de líneas eliminadas, sí. ¿Ok? Entonces ya creo que con esta es la quinta pregunta. Si yo hiciera otro Clarify, probablemente me siga haciendo preguntas, ¿ok? Porque yo le he dado unos requerimientos muy malos, ¿vale? Pero cuando tenemos requerimientos muy buenos, cuando sabemos escribir requerimientos muy bien, la verdad que con 1 o 2 ciclos de Clarify, ya en el segundo ciclo te dice, ya no tengo más preguntas, ¿ok? A ver que termine y pasamos al siguiente. Pode ser se scroll para mirar quantas linhas ha generado de documentação? Sí. Em plan, Solamente de especificación hay unas 131. fíjate, hemos hecho algo muy simples. E nem sequer hemos terminado a 1 e já vamos pela linha 132. Imagínate um projeto real que pedimos coisas de verdade, não? Aqui sim que há bastante trabalho, quer decirlo. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos todo clarificado, vamos a construir el plan. Siguiente paso, Specify Plan. Hay algunos pasos que no tengo que decirle nada, ¿ok? El Clarify no le tengo que dar instrucciones, ya están dadas. El plan tampoco, las tareas tampoco, el Analyze tampoco. Realmente, donde hay más verbosidad es en la Constitución y en el Specify, ¿ok? ¿Vale? Bueno, aquí que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y lo que va a hacer es construir ahora el plan, ¿ok? Fíjense cómo esta es la parte más laboriosa, o sea, tenemos que pasar por todos estos pasos para llegar a algo, ¿ok?
Ya está. ¿Más preguntas que tengáis por allí? ¿Quién escribe la Constitución y las especificaciones? Porque al final requisitos tenemos de muchos tipos, ¿no? Tenemos requisitos de usuario, de seguridad, funcionales, de rendimiento. Entonces, ¿quién tiene que aportar esa información? Vale, es muy buena pregunta. En la vida real, en la vida real, la Constitución debería ser elaborada por la persona que haya hecho el negocio con el cliente, que haya hecho el levantamiento de los requerimientos que te traslade el cliente, o si el cliente te ha mandado un RFC muy bueno, con todo lo que está esperando, y ahí tendrías esa información. Te podrías apoyar, por ejemplo, de otras inteligencias artificiales como Copilot Cowork para analizar ese documento y convertirlo en un conjunto de documentos de especificación. Y por otro lado, el arquitecto, que sería la voz técnica, la que diría, vamos a esta librería, este tipo de escritura de código, este tipo de forma de trabajar, etcétera, ¿vale? El tema de la Constitución es que, por ejemplo, en mi equipo llevamos tiempo trabajando con esto y lo que hemos es identificado artículos que nos gustan. De hecho, muchos países se copian las leyes de otros países. Me gusta mucho esta ley, déjame traerla para mi Constitución. En Latinoamérica, la mayoría de los países, sus constituciones iniciales eran copias de las de Estados Unidos, porque les parecía que tenía mucho sentido. Pues nosotros, entre proyecto y proyecto, veíamos bloques de leyes que nos gustaban, de cómo se había descrito la parte de pruebas. Cogíamos ese bloque, lo guardábamos en un documento MD y lo metíamos en un repo y lo convertimos en piezas de Lego. Entonces, ahora cuando hay que crear una constitución, tienes una serie de alineamientos básicos, te vas a ese repo y dices, mira, me gusta esta pieza, la adapto, esta otra y la adapto. Y si hay algo nuevo propio de ese proyecto, lo agregamos allí. La constitución termina siendo elaborada por esa persona de negocio y por el arquitecto, porque ese es el primer commit a partir de donde luego entra el equipo. Lo tienes que describir en la Constitución, ¿vale? Lo vas a tener que describir allí. Pero ¿y eso lo describe el arquitecto? ¿Se describe junto con el equipo de sistema de diseño? Por ejemplo, ¿se comparte con todos los proyectos? Puedes involucrar a la gente de diseño, o sea, realmente no hay una regla escrita sobre piedra, cuando escribes la constitución de un país involucras a muchos actores sociales, cuando escribes la constitución de un proyecto involucra a todas las partes que tú creas que tengan que tener alguna responsabilidad en sentar las bases de ese proyecto. Si el equipo de diseño tiene que tener una voz porque hay unos lineamientos porque es una aplicación corporativa que tiene que seguir la identidad corporativa de cómo son los colores, los tipos de letras, los logotipos, etcétera, todo eso lo metes en la constitución. ¿Comprendes? En este punto hay una parte interesante, por ejemplo, si hablamos del equipo de UX, ¿no? Lo que podemos hacerlo, por ejemplo, es al definir las especificaciones, indicarlo, conectarlo con Figma, puedes conectarlo por MCP, de forma que puedes sincronizar la especificación con una pantalla concreta con los tokens, de forma que puedes tener esta comunicación también utilizando SpaceKit. Y luego pregunta, dime. ¿Sería un tipo de jerarquía que una ley dentro de la Constitución pueda prevalecer sobre otra, que tenga más peso que otra? Las normas. ¿No negociables que has dicho antes? No, el orden no tiene afectación, ¿ok? Si tú coges... No he pasado por esa situación, pero si tuvieras que hacerlo, lo pondría al final de la Constitución. Cuando ya tengo todo el catálogo de capítulos y artículos, le diría, este capítulo tiene más peso que cualquier otro, este artículo tiene más peso que cualquier otro, ya lo pondría al final. No. Si tú coges la Constitución de España, ¿qué artículo pesa más que otro? Ahí se aparece el uso de los verbos, ¿no? Obligatorio, debe, claro, pero debería. es la parte en la que tú le das énfasis a lo que tú estás diciendo en ese punto, ¿vale? Pero ella pregunta, ¿qué pasa si esta parte de arriba tiene que tener más prioridad que esta parte de aquí abajo? Vale, esa es muy buena. Si tú en la especificación escribes algo que está en contra de la Constitución, el Clarify te lo va a decir. Te va a decir, oye, es que aquí estás diciendo algo que entra en contradicción con la Constitución. Y probablemente te diga, lo cambiamos a lo que dice la Constitución, enmendamos la Constitución porque tal vez es algo que no se había tomado en cuenta, o, ¿sabes qué? Desobediencia civil. Lo hacemos como dice la especificación y nadie le hace caso a la Constitución. ¿Cómo? Porque se va a quedar en el documento de la especificación y al final del día esto tiene que llegar a una pull request y debe haber un ser humano que apruebe y ese ser humano va a tener que leerlo y va a decir, oye, ¿por qué tú tomaste esta decisión? Y el análisis también va a saltar. Cuando utiliza el análisis,
Sí, ahí salta, pero tam- en lo que ella dice, vale, llega una persona, el analyze te dice de que está en contra de la Constitución y esa persona dice, sí, desobedece la Constitución, al final eso tiene que generar una pull request. O cambia la Constitución, eso va a generar una pull request. Eso va a generar una pull request y esa pull request la tiene que revisar una persona que es diferente que la persona que escribió ese código. Y lo que a mí me parece hermoso de los pull requests, que yo se lo digo a mi equipo, es todo pull request tiene que ser aprobado por mínimo 2 personas, que no pueden ser las personas involucradas en el código que se escribió ahí. Y siempre les digo, en el momento que tú le das al botón de aprobar, tú tienes exactamente la misma cantidad de responsabilidad sobre ese código que la persona que lo escribió. La misma. Si esto sale bien, yo te aplaudo. Si sale mal, tú también te vas a quedar hasta las 2 de la mañana porque tú decidiste darle un botón de aprobar sin cuestionar lo que hizo tu compañero. Si yo tengo un compañero que me cambia la Constitución y yo lo veo en la pull request, abro Teams y le digo, oye, ¿por qué has cambiado la Constitución? Oye, ¿por qué has desobedecido la Constitución? Porque de repente tiene muy buenos argumentos que yo no los conozco, le doy la posibilidad de que se defienda. Y de repente ha descubierto algo y le digo, pues ¿sabes qué? ¡Wow! Sí, no lo había visto, aprobemos el cambio. ¿Cómo? No, no realmente, porque son archivos de texto. ¿Ok? Y luego lo otro que preguntabas era los requerimientos. A día de hoy, si no tuvieras esto, ¿quién escribe los requerimientos? Vale. ¿Cuántos hacéis Scrum? ¿Cuántos en Scrum hacéis un refinement? Hacéis un refinement, ¿no? ¿Alguien está escribiendo eso que se está refinando o no? O Scrum es meramente trabajo cada 2 semanas y luego me quedo parado todas las mañanas a las 9 de la mañana diciendo, ¿no? Ahí le he dado, ¿no? Y las cartitas, pero si no escribe nadie nada, ¿qué cartita? Ah, bueno, sí, 2, 3, una cabra, el café, ¿no? O sea, ¿el punto cuál es? Esto es meramente automatizar algo que deberías tener ahora. Si no lo tienes ahora, tal vez es el buen momento de trabajarlo. Porque aquello que tú estés haciendo mal, una de las primeras cosas que aprendí con la inteligencia artificial generativa es que es un multiplicador. Si tú eres muy bueno haciendo algo, eres un número positivo. Y un término positivo, cuando multiplica, incrementa. Pero si tú eres muy malo, eres un término negativo. Un término negativo, cuando multiplica, disminuye. Si tu organización ahora tiene vicios, tiene formas de trabajar que no son buenas, al aplicar la IA, lo único que vais a estar haciendo es magnificando esos vicios y os va a ir peor. Es el mejor momento para cambiar. Pero si sois buenos, la IA os va a multiplicar y se va a notar que sois aún mejores. ¿Me entienden? Eso es algo, ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Vale? A ver esto cómo va. Vale, esto ya ha terminado. ¿Vale? Lo que me ha hecho es crearme una serie de archivos, ¿ok? De las cosas que tendría que hacer, entre ellas el más importante es el plan, ¿ok? Que debería revisar, donde me dice qué es lo que va a ejecutar, ¿ok? Vale, yo ya tengo el plan, voy a asumir que lo he hecho todo bien y lo que le voy a decir ahora es, voy a cerrar todo esto por aquí, le voy a decir que ahora lo que necesitamos es crear el checklist, ¿ok? Y para crear el checklist voy a utilizar otro modelo diferente, vamos a crear el de Sonnet, ¿ok? Y le voy a dar aquí a ejecutar, a ver qué es lo que hace. Esto lo que debería hacer es crear una serie de checklists para él poder verificar que efectivamente ha ejecutado el plan en su completitud. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene memoria y puede pasar de que se le olvide ejecutar algo del plan. Pero si constantemente hay una instrucción que dice revisa el checklist, si ve que hay algo en el checklist que no está completado, dice, ay, es que me faltó hacer no sé qué. ¿Cuántos como desarrolladores, oye, que no te faltó, ay, sí, me faltó hacer esto, espera que te lo hago? Y que hagas una nueva pull request. Esto es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver que lo termine. ¿Vale? Bueno, aquí algo que puede pasar con el checklist es que me haga preguntas, ¿vale? Que encuentre cosas que no ve muy bien y me quiera hacer preguntas al respecto. Por ejemplo, what domain should this checklist cover? ¿Vale? Entonces le decimos si va a cubrir la parte del ASCII, si va a cubrir el game, el test, no sé qué. Vamos a ponerle que solamente la parte del ASCII. ¿Ok? Para simplificarlo todo un poco más. Pero fíjense cómo ha creado checklists para diferentes partes de lo que se tiene que implementar. Si tuviéramos frontend, checklist del frontend. Si tuviéramos del backend, y así sucesivamente. ¿Ok? A ver si esto lo puedo hacer un poco más rápido. Llegamos a la implementación. Rodrigo, mientras que sale eso, ¿os ha ocurrido el intentar utilizarlo para un proyecto que ya está Brownfield. en ejecución? Un brownfield. Vale. Vamos a hablar de brownfield. Este es un proyecto greenfield, es decir, no hay nada, no existe nada, todo está permitido. Pero un proyecto brownfield es donde ya hay muchas cosas hechas, ¿ok? El primer paso va a ser siempre el mismo.
la Constitución, pero ahora el esfuerzo es mayor, porque en la Constitución tengo que describir lo que está bien y lo que está mal y no podemos cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la IA es muy proactiva y una de las cosas que le encanta hacer es corregir, ¿vale? Le encanta refactorizar. ¡Ay, he encontrado esto, te lo voy a cambiar, te lo he cambiado ya! ¡No! Eso no era un bug, era una feature, ¿vale? Entonces ahí viene una parte más del esfuerzo, es decirle qué no debe cambiar. ¿Ah? Efectivamente, ¿vale? Pero combinado con algo interesante. ¿Cuántos utilizáis el archivo agentmd? Por aquí uno, tú también, seguro, ¿vale? Ok, el archivo agentmd es como el readme, pero para los agentes. Entonces, en un proyecto Brownfield, es muy importante escribirle el agentmd, donde se le explique cómo se compila, cómo se prueba, qué librerías se han usado, cuáles no debe cambiar. Ah, esa es ingeniería inversa. Cuando ya tienes el agentmd y ya tienes el... Yo no lo he encontrado. ¿Cómo? Tienen propósitos diferentes, porque el flujo del SpecKit no siempre va a leer el agentmd, pero GitHub Copilot sí, ¿ok? La idea del agentmd es que le pueda dar ciertas instrucciones adicionales para que no se desvíe cuando está haciendo cosas operativas en la fase de implement, ¿ok? Mientras que el Constitution es donde tú vas a poder redactar la ingeniería inversa de lo que se ha hecho, de lo que está y de lo que se tiene que mantener en ese punto, ¿ok? Para evitar refactorizaciones. Una vez que tienes la Constitución establecida del proyecto Brownfield y el agentmd, ya el flujo es el mismo de siempre, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Sí es cierto que con SpecKit, dependiendo del proyecto Brownfield, hemos tenido mixed results, ¿vale? Hemos tenido resultados buenos en proyectos... Soporte de soluciones, ese acople del equipo de soporte con una solución existente y ese ajuste, ahí hemos encontrado dificultades a hacer algo de esto. Es complicado. No hay uno de Amazon que se puede utilizar en cualquier plataforma que se llama IDLC. No sé si lo has escuchado. Es todo en Python, ¿vale? Y parece que está dando mejores resultados para proyectos Brownfield. Esto lo hacemos nosotros, mano. ¿Cómo? Que construimos nosotros las especificaciones a mano en cada proyecto. Pero claro, imagínate el esfuerzo. Es que si es un proyecto muy grande, es muy complejo. Luego también hay un proyecto que estamos experimentando mucho. ¿Cuántos habéis escuchado de Squad? S-Q-U-A-D. ¿Nadie? ¿Tú tampoco, Ale? Tú sí. Ese es mi Patri. Squad es de un tío de Micro y lo que hace es que él lo que descubre es que en GitHub Copilot y en la mayoría de los asistentes de codificación siempre tienes la misma personalidad. Es como que siempre hablaras con la misma persona. Y él se daba cuenta de que cuando le pedías algo de frontend o algo de APIs, aunque lo hacía bien, había como, me falta algo. Entonces él lo que dijo fue, ¿qué tal si yo pudiera encontrar una manera de crear personalidades y que el GitHub Copilot asumiera esas personalidades y a la vez pudiera ejecutar esas personalidades en paralelo? Yo no sé si habéis visto. Sí. Copilot Clean lo hace automáticamente. Es que el Squad funciona, sí, pero el Copilot Clean no tiene personalidades. Es lo que se flipó es la idea de personalidades. Y él consulta internamente y lanza la consulta en paralelo mientras que luego sigue trabajando. Sí, pero son agentes. Él lo que quiero son personalidades. Quiero que entiendas la diferencia. Es como si tú y yo trabajáramos juntos. Es como si estuviera contratando. Como... La personalidad. Sí. Yo debería poner, a ver, yo he hecho una asesoría política, pero como no me gusta nada de esto, y me tengo montado como un abogado, no sé qué, tal. Sí, va por ahí los tiros. Como un interlocutor con el que yo hablo, Claro, pero eso te lo has montado tú manualmente. Squad es un framework que él genera las personalidades, ¿ok? Entonces, una experimentación que se está haciendo ahora en proyectos Brownfield es crear un squad que adquiere el conocimiento del proyecto y genere la ingeniería inversa, ¿vale? Pero no tengo visibilidad de qué resultados han tenido esas pruebas. SQAD, dime. Yo lo que uso a veces es, hay modelos semánticos que te analizan el código y te generan las dependencias y lo uso como grafo de entrada para generar el async inicial. Grapify. Grapify o algún otro. Últimamente estoy probando Serena. Serena, vale. Y eso lo que me monta es una base de conocimiento semántico para ver lo que hay y con eso genero el HTML. Es que hay uno que es, este no es, ahora no me acuerdo cuál era. Hay un montón. Grapify, este es muy bueno y hace justamente eso. Analiza el repo y genera un grafo, un documento Markdown que representa una base de datos grafo que recorre todas las dependencias y todo lo que hace el proyecto. Este también lo estamos probando para proyectos Brownfield.
¿vale? Vale, el checklist ya me lo generó, ¿ok? No lo revisé, decidí aceptarlo y he pasado a la parte de que cree las tareas, ¿ok? Que sería ya lo previo a hacer un analyze y luego la construcción, ¿vale? ¿Qué hace exactamente el checklist? El checklist lo que va a hacer es esto. Va a agregar aquí en la parte de el specify, aquí en los checklists, va a crear un documento de este estilo, ¿vale? Crea un checklist donde él lo que tiene son diferentes partes que le dicen que si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿vale? Y que el implement, el paso de implement, utiliza esto para saber que no se ha omitido nada, ¿vale? Si por accidentalmente la IA, el modelo, alucina y se salta algo, él va a ver que aquí no se ha marcado y va a poder retomarlo. Esto es más específico que las tasks. Esto es antes de las tasks. Esto es a nivel del user story. ¿Ok? Ahora estamos ejecutando las tasks. Esto, es lo que esto está a nivel del plan, por decirlo así. Imagínate que en el plan tú tuvieras, no sé, tengo que instalar el cable verde, el cable rojo y el cable negro, ¿vale? Y luego tú tienes las tareas de cómo vas a instalar el cable rojo, de cómo instalar el cable verde y cómo instalar el cable negro. Y por alguna razón en la implementación no instaló el cable negro. Serían los criterios de aceptación. Más o menos. Porque tampoco son los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación te dicen, una vez que yo he montado el cable rojo, ¿cómo sé yo que monté bien el cable rojo? ¿Vale? Aquí lo que estamos viendo es que no te olvides de hacer la tarea, la planificación del cable negro. ¿Me entiendes? Y a ver qué tal va esto. Por aquí. Ah, bueno, lo que decía, que esto tú lo habrás visto, Ale. Tú puedes tener N sesiones en ejecución. Entonces, lo que hace el squad es que él genera personalidades y él puede tener aquí una sesión del tío que está aplicando el código en frontend, otro en el backend, pero tiene otra personalidad que llaman ¿cómo es que se llama? Half. ¿Cómo? Half. No. O, Está el escriba, que es el que mantiene la memoria, y hay otro que los controla a todos ellos. Y que lo que hace es que pasa comunicación entre los agentes entre las sesiones. Y dice, oye, que tu compañero está haciendo no sé qué, como un manager. sí. ¿Vale? ¿Hay extensiones para DevOps? Eh, Para meter la ficha. Ah, sí, ¿no? sí hay. Lo que decía, es una sesión completamente aparte de cómo expandir el spec kit, pero hay gente que entre el MSP del Azure DevOps más la extensión del DevOps, lo que hace es que todo esto te lo vuelca en el DevOps, o en el GitHub Actions, o en Jira, ¿vale? Bueno, aquí me ha creado ya lo que serían las tareas, que lo debería tener aquí en Task, ¿vale? Esto es todo lo que él debería ejecutar, ¿ok? Las tareas también son un checklist. Por eso te decía que el checklist no es ni las tareas, ni nada. Es una verificación de que no haya omitido hacer algo, que está en el plan, a nivel del plan. Aquí ya estoy a nivel de las tareas, estoy a tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es el analyze. Bueno, primero voy a aceptar todos los cambios, ¿vale? Y luego voy a hacer el analyze. Creo que ya no tengo que aceptar nada más, ¿vale? El analyze. Voy a cambiar de modelo, ¿ok? Y aquí sería specify analyze. No tengo que decirle nada. Y él ahora lo que va a hacer es, no me va a hacer preguntas. Él lo que va a hacer es que va a analizar todas las tareas y va a ver si hay contradicciones o carencias. Imagina una tabla, ¿ok? Esa tabla está ponderada en los siguientes niveles. Crítico. Tienes que resolverlo, ¿vale? Aquí ha pasado algo grave que no está claro. Crítico. Alto, medio, bajo y si quieres lo haces y si no, no, ¿vale? Así como no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero es como que, ¿vale? He encontrado esto, como que aquí dice que tengo que escribir la palabra camión sin acento, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, lo que esto va a generar es esa tabla. Esa tabla va a darnos sugerencias de qué podemos arreglar, pero adivinen qué, lo tenemos que arreglar nosotros, los humanos. Podemos ayudarnos con la IA para hacerlo más rápido, pero al final lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ok? Entonces yo lo voy a sacar, el analyze, para que veáis cómo se ve, pero no voy a corregir nada, ¿ok? Para pasar al implement. Como con el clarify, que lo recomendable es hacer 2 ciclos, con el analyze lo recomendable es hacer 2 ciclos. Si os obsesionáis con que hacia ejecutar el analyze hasta que te dice ya no hay nada, todo está muy bien, pero vais a estar quemando tokens como bestias, ¿vale? Llega un momento en que tenéis que decidir cuándo es el good enough. Mi recomendación, cuando el analyze no se devuelve ningún critical, ni ningún high, ni ningún medium que te genere TOC, del que te hace parpadear, que dices, déjame arreglarlo, ¿vale? Porque si no, de verdad, vais a agotar la cuota de GitHub Copilot muy rápido entre muchos ciclos de Clarify y muchos ciclos de Analyze, ¿vale? Hay que vivir con ese lo suficientemente bueno como para empezar a trabajar, ¿ok?
A ver si me lo devuelve. Y esto es simplemente un Tetris en ASCII. O sea, imagínense un proyecto. O sea, yo tengo casos donde yo lo he dejado toda la noche trabajando. Y me levanto y sigue trabajando. ¿Vale? No para. Vale. Mientras esto está así, el SpecKit tiene muchísimo apoyo. ¿Ok? Y hay rumores de que probablemente algún día esté dentro de la propia plataforma de GitHub. ¿Ok? No sabemos cuándo, no sabemos si será verdad. Pero oye, eso estaría genial. Por lo menos tal vez no lo hagan más barato. ¿Vale? Y hasta ahora miren cuánto he quemado. Empecé con 64 y voy por 71. 73. No mentí cuando dije que podías ver cómo crecía. ¿Vale? Vale, miren, aquí está la tabla, ¿ok? A ver si lo puedo poner un poco más grande. ¿Ok? Fíjense que tenemos lo que os decía, los criticals, que me dice dónde lo he encontrado. Aquí, por ejemplo, puede estar diciéndome, tengo que ver si me lo dice, que he encontrado una discrepancia entre una especificación y la Constitución. Por eso me lo marca como critical. ¿Vale? Aquí, entre el plan y la Constitución. Es crítico, porque la Constitución es crítica. Y me dice, en algunos casos, recomendaciones de lo que cree que deberíamos hacer. ¿Ok? Pero esto no es que lo debe hacer la IA. Lo debemos hacer nosotros, meternos en la Constitución o en la especificación y revisarlo. ¿Se lo podemos pedir? Sí, pero es un riesgo. Puede que lo haga bien o puede que nos agregue más problemas. ¿Ok? Yo lo que recomendaría es resolver los critical y los sky, los medium, decidir si vale la pena o no, y ya no me ha sacado mucho más, ¿vale? Y luego lo que nos da es un resumen de lo que he encontrado, si lo he encontrado bien o mal. De nuevo, recomendación, 2 ciclos. He terminado con el analyze. ¿Qué me queda? Specify, implement. Y hasta aquí llega la charla, porque esto se va a poner a picar el código. Sí, a ver si lo hace rápido. Ajá. Para eso es lo que encontró él. ¿Vale? A ver, el riesgo, si tú escribes muy buenas constituciones donde le dices que tiene que revisar el code base para ver si algo ya está implementado o no, o si utilizas, por ejemplo, guardarraíles como un style code, un editor config o el mismo Sonar o lo que sea, él se va a dar cuenta de eso. ¿Ok? Yo, por ejemplo, utilizo mucho el style code y me suele sacar de que encuentra bloques repetidos, o incluso utilizo otras herramientas de Visual Studio que te dice que ha encontrado, Sonar te dice, oye, he encontrado 2 bloques que son muy semejantes. Con eso salen como advertencias de compilación y el implement compila, lee las advertencias y si yo en la Constitution le digo, debes resolver todos los errores y todas las advertencias que te dé el compilador, al final de cuentas es, la IA es el ser más proactivo y más obediente que hay, pero solo hará lo que tú le digas que haga. Aquello que tú no le digas que haga, probablemente no lo haga, ¿ok? Y la culpa es tuya, porque no se lo dijiste, ¿vale? Cuando esto termina, si yo estoy contento con el trabajo que hizo, puedo incluso decirle que cree la pull request solo, ¿ok? Y va a crear la pull request, pero no la va a probar. Si lo tengo conectado a GitHub, puedo tener el copilot de revisor y lo va a revisar, ¿ok? E incluso puede crear issues y yo puedo hacer que esos issues alimenten un action que vuelva a disparar todo este proceso, pero al final del día, cuando toda la IA diga, yo ya he terminado, hay un ser humano que tiene que darle al botón de aprobar. ¿Ya terminó? Vale, esto puede pasar, que cuando los checklists están medio así, nos va a decir de revisarlos, ¿vale? Yo lo que le voy a decir es ignore the checklist. Esto no lo hagáis, por favor. Esto es simplemente porque es una demo. ¿Ok? Pero el punto al final es, esto siempre lo va a tener que revisar alguien. En mi equipo lo revisan 2 personas. ¿Ok? Siempre. Incluso lo que hace la IA, hay 2 personas que lo deben revisar. ¿Vale? Lo de las 2 personas no es arbitral, es si una persona se me enferma, tengo a otra que puede tomar la batuta de lo que ha hecho la IA. Si una sale de vacaciones, la otra lo está cubriendo. ¿Vale? No es, todo está pensado. ¿Ok? Y ahí va tirando. Va a empezar a escribir código como loco. ¿Qué os parece? A ver, impresiones. ¿Cuándo vais a meter esto en vuestra organización? ¿Mañana? Un poco tarde, ¿no? Nosotros estamos trabajando con esto desde diciembre del año pasado. Quería saber si por algún caso, o sea, si te ha pasado alguna vez que os habéis quedado sin tokens, ¿qué pasa? ¿Es algo plan, o
Sí. Si es un limitante, ¿hasta cuánto vamos a trabajar? A ver, el tema de los tokens es un limitante en esta forma de trabajar, ¿ok? Lo es. Hay que saber elegir muy bien los modelos. Yo recomendaría no abusar de los modelos de Opus. Es muy tentador. Una vez teniendo suficientes créditos, hicimos todo un proyecto solo con el Opus 4.7 y era alucinante. O sea, no te puedo describir lo bestial que era todo, pero nos dejamos casi 600 pavos innecesariamente, ¿ok? Pero era por jugar, por aprender, por experimentar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los tokens? Sí, es verdad que esto quema muchísimos tokens. Empezamos con 64% y va por 71%, ¿vale? O 73%, ya irá por más, ¿vale? Sobre todo porque hubo un momento donde yo quise abusar y ver qué pasaba con el Opus, ¿vale? ¿Qué hacemos en nuestra organización? Pues todos los miembros tienen su licencia Enterprise de GitHub Copilot y también tenemos una bolsa presupuestaria con una cantidad de dólares para que si una persona llega al tope, ¿ok? No se quede sin trabajar, ¿vale? Sino que va a tirar ahora de esa bolsa monetaria. Y todos los meses tenemos un comité que revisa las métricas de uso de GitHub Copilot para ver si se ha estado haciendo un uso responsable en cuanto a que si yo veo una persona que solo ha usado el Opus 4.7, tal vez debería invitarle a un café y tener una conversación importante. ¿Vale? Nos reímos, pero es que esas cosas pasan porque la gente, porque el Opus, miren, yo trabajo mucho con el 4.7 y es delicioso. Vi un vídeo del Mitos y dije, si yo tuviera eso, soy un supervillano. O sea, lo tengo asumido. Yo no soy del equipo de los buenos, ¿vale? Y es muy tentador porque hace mucho y lo hace muy bien, ¿ok? Y esa tentación es adictiva, pero tenemos que tener un uso responsable, ¿ok? El dinero no es ilimitado. Entonces, en mi equipo tenemos una política de cómo utilizar los modelos, ¿ok? No todo lo hacemos con el modelo Agent, usamos el Ask. Cuando tenemos que hacer una pregunta, que es normal, yo no me sé todos los comandos de Git de memoria, ¿vale? Y desde que tengo Copilot, casi no me sé ningún comando ya, ¿vale? Que antes me lo sabía. Esto es como, yo soy de los 80, te sabías los teléfonos de un gentío, ahora no me sé el teléfono ni de mi casa donde vivía antes, ¿vale? Esto es igual. ¿Qué hago? 4.1, que cuesta 0 tokens. El 4.1 es básicamente gratis. Y lo pongo en modo ask. Y le digo, oye, ¿cuál es el comando de Git para hacer X o Y? ¿Por qué se lo voy a preguntar al Opus 4.7? Porque hay gente que lo hace. ¿Vale? Y saber elegir los modelos. Últimamente, GPT 5.4 a mí me parece que está haciendo un muy buen trabajo. ¿Cuándo uso el Sonnet? Cuando quiero tener un antagonista porque quiero usar diferentes arquitecturas de redes neurales. ¿Cuándo uso el Opus 4.6 o el 4.7? Cuando de verdad llevo media hora atascado y no he encontrado la solución. Y combinar con herramientas. ¿Cuántos de vosotros con cada petición hacéis esto? Revisar las herramientas que están seleccionadas. Con cada petición. ¿Cuántos lo hacéis? Yo tengo un compañero que sin querer se quemó toda la cuota porque no se dio cuenta de que tenía seleccionada casi 200 y pico de herramientas. No se dio cuenta. Y todo eso te estaba quemando contexto. Elige las que son. ¿Yo qué hago? Quito todas, dejo las built-in. Si yo sé que voy a hacer con el modo ask porque voy a buscar información, si sé que es información de texto, uso Context 7. Si sé que es información de Microsoft Learn, uso el Microsoft Learn y me quedo con eso. Y si sé que no lo voy a encontrar en ningún lado, pues le agrego el de Web Search. Oye, qué bien. Pero al final me termino con 56, no con 140, con 200 y pico. ¿Vale? Ahí también hay que jugarlo. Si yo sé que no voy a buscar nada en Internet porque lo que voy a estar es picando código en Python, tal vez debería quitarlo todo, quedarme solo con la de Context 7 y probablemente con la de Python, que creo que la tengo aquí. Con la de Python. Ya está, 58. Ese trabajo hay que aprender a hacerlo. Es una herramienta. Es como saber usar un martillo, un destornillador o lo que fuera. ¿Ok? Y es difícil, pero hay que hacerlo. Nosotros empezamos ¿en qué año? Sí, más o menos como a mediados del año pasado, a aprender a hacer todo esto. Cuando empezó MSP, MSP yo lo escuché por primera vez en noviembre del 2023. ¿Vale? Fue cuando escuché MSP la primera vez. Y había gente que ni creía en eso. Y lo primero que yo hice cuando llegué en marzo al MVP Summit era, esto es lo que necesitábamos. Porque yo venía haciendo agentes que no había manera de conectarlos ni para atrás. Decía, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos. Miren dónde está MSP ahora. ¿Alguien puede pensar no usar MSP? Esa misma época estaba A2A. ¿Cuántos proyectos conocéis con A2A? ¿Tú? ¿Ven por dónde voy? Hay que aprender a usar las herramientas y exponerse a ellas. Invertir en crear el material. De verdad, de aquí a 2 años, 2, 3 años, una empresa que no tenga IA
Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y puede ser de huevas de caracol en Cantabria. Si no tiene IA, hasta ahí llegó. ¿Vale? Y estos son parte de las cosas que tenemos que aprender para no quedarnos atrás, para que la IA no nos quite el trabajo. Yo no estoy picando código. Yo todo lo que he hecho es leer texto y escribir texto y negociar con diferentes personas. Soft skills, puras y duras. ¿Ok? ¿Más preguntas mientras esto sigue haciendo cosas? ¿Vais a seguir a partir de ahora con los planes de ahora que esto vais? Bueno, en 1 de junio justo lo que está diciendo, va a venir más con el pago público. O sea, ahora sí que nunca mejor lo que está diciendo. Estratégicamente sí, ¿vale? Pero vamos a estar monitorizando a ver cómo es la situación. El tema es que no hay otra alternativa, porque ya la gente de Anthropic dijo que va a hacer lo propio con Cloud Code. Han subido todos, hasta los modelos open source, que hay plataformas como Open Code, han puesto lo mismo. Por más que sean modelos baratos. Se puede combinar con estrategias con programas, por ejemplo, cuantificar modelos, puedes invertir en hardware, que es la recomendación que yo haría para pequeñas consultas o como estaba diciendo. Hola, Ama. Bueno. ¿Cuántos conocéis el proyecto Kaito? ¿A ti te suena? Tú sí. Vale. Kaito es para poder montar dentro de una KS o de un Kubernetes, porque también se puede usar en local, capacidades para ejecutar modelos. ¿Ok? Y Microsoft está negociando con OpenAI y con Anthropic tener Kaitos gestionados que yo puedo desplegar cuando despliego una KS y que me desplieguen ahí un modelo de Anthropic o de OpenAI. Va a costar una pasta, pero es para organizaciones que ese dinero es menos que lo que se estaría dejando su gente utilizando los modelos en abierto. ¿Ok? Para que tengáis una idea. ¿Vale? Alternativas van a haber. ¿Qué va a pasar? Tenemos que esperar a junio y ver cómo van las finanzas. ¿Ok? Pero lo que sí es cierto es que esa etapa de tarifa plana y casi barra libre, eso ya se acabó. A ver, especificaciones también es una forma de ahorrar. Y cuantas más especificaciones tengas, y como decía Rodrigo, si tú tienes especificaciones en batería ya preparadas para hacerte esos legos de proyecto y partir un proyecto ya de inicio con toda esa arquitectura montada, pues eso te das ahorro de toque. Correcto. De uno a otro. Correcto. ¿Ok? ¿Y cuántas veces cambiáis de arquitectura realmente? Las compañías realmente trabajan con una arquitectura muy similar en todas las soluciones que realizan. Esa reutilización del código que está generado, al final ese conocimiento de la know-how que de la compañía la podéis utilizar y no tenéis que invertir en generar cosas, utilizar tokens para reconstruir lo mismo. Es decir, yo no arrearía todos los proyectos siempre de cero. A lo mejor partir ya con algo construido. Chicos, si queréis seguimos fuera porque están las pizzas ahí, que si no nos van a quedar frías. Eso. Vale, un segundo. Qué barato. No te va a quedar. Empezaste mal con lo de las pizzas. ¿Qué? Sí. Entonces, a ver, un par de cosas para que antes de que os vayáis, que queríamos comentaros, ¿vale? Del grupo de Azure Brains. No sé si lo tienes por ahí la página. No, te la busco. ¿Vale? Pon el blog, tío, para ¿no? que Nadie sabe que hay un blog. ¿Eh? Que nadie lee el blog. Claro, es que Yo lo leo. si no haces nada. Acá está el blog, acá está el blog. Tenemos esto nuevo. Está el blog nuevo. ¿Viste? Ahí seguiremos publicando cosas, nuevos eventos. Entonces, hay dos eventos bastante interesantes para ellos. Que eso debería estar en el blog, la parte de eventos. Sí. Guiño, guiño. Eso, respecto a eso, ¿sabéis que dentro de LinkedIn existe, bueno, que tenemos, por decirlo, tenemos la página oficial de Azure Brain, en la que básicamente aquí lo que se hace es publicar todo este tipo de eventos y todo lo que se va haciendo. Y lo que iba a decir ahora Roberto es que, sobre todo, el siguiente evento, mira, por ejemplo, ahora, más sube para arriba, esta es la que acabo de publicar yo, y básicamente es aquí. Y ¿El siguiente lo habéis publicado ya, chicos? No, todavía no. Ah. Pero es lo que iba a decir. Vale, entonces, tenemos un evento en el que, ¿cuántos de aquí conocéis a Bruno Capuano? Vale, pues el día 20 va a estar aquí, sábado 20. Él usa Squad, le podéis preguntar. Vale, o sea, que viene desde Canadá para un evento, entonces, bueno, ¿eh? Él vivió hace muchos años, hace muchísimos Hace años. muchos años, pero entonces, bueno, viene de Canadá aquí, entonces es uno de los perfiles más top que hay. Entonces, el día 20 está publicado ya en el Meetup, lo tendremos aquí, ¿vale?